Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy, nos sumergiremos en las aguas cristalinas y los secretos geológicos de dos verdaderas joyas del Caribe, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Prepárense para descubrir un mundo donde la naturaleza ha esculpido paraísos y la vida marina despliega un espectáculo de color y diversidad sin igual. En un punto en el vasto mar Caribe, a unos 700 kilómetros al noroeste de la costa continental colombiana se encuentra este paraíso. Allí, como esmeraldas flotando sobre un zafiro líquido, emergen estas islas. Pero ¿qué hace a estas islas tan especiales desde una perspectiva puramente natural? Muchísimo. Comencemos por la más grande y conocida, San Andrés. Esta isla no es una elevación volcánica como muchas otras islas caribeñas. San Andrés es, en esencia, el resultado de la paciente y milenaria labor de los corales. Es una isla de origen coralino, lo que significa que se formó sobre una plataforma de esqueletos de coral acumulados durante eones. Esto le confiere características únicas, como sus famosas playas de arena blanca finísima, que no son otra cosa que el producto de la erosión de estos corales y conchas por la acción de las olas y ciertos organismos marinos. Y hablando de aguas, ¿han oído hablar del mar de los 7 colores? No es una exageración poética. Alrededor de San Andrés, las diferentes profundidades del lecho marino, la presencia de arrecifes coralinos y los tipos de fondos arenosos o con vegetación acuática, crean una paleta de tonalidades azules y verdes que es simplemente espectacular. Desde el turquesa más pálido cerca de la orilla hasta el azul profundo y misterioso de las aguas abiertas, este fenómeno es un festín visual que se explica por la refracción y absorción de la luz solar. Cerca de San Andrés, encontramos pequeños cayos como Johnny Cay y Haynes Cay, también conocidos como el Acuario. Estos son ejemplos perfectos de cómo los arrecifes pueden dar lugar a pequeñas islas. Johnny Cay, con sus palmeras y arenas blancas, es la clásica isla de postal, y su existencia depende enteramente del arrecife que la rodea y la protege. Haynes Cay, o el Acuario, es famoso por sus aguas increíblemente tranquilas y poco profundas, un hábitat ideal para observar una gran cantidad de peces tropicales que se congregan allí, protegidos por las formaciones coralinas. Ahora, prepárense para cambiar de escenario, porque a unos 90 kilómetros al noreste de San Andrés, encontramos un mundo diferente, las islas de Providencia y Santa Catalina. Unidas por un puente peatonal conocido como el Puente de los Enamorados, que cruza un canal formado por la acción de las mareas, estas islas tienen un origen geológico distinto. A diferencia de San Andrés, Providencia es de origen volcánico. Sí, estamos hablando de un antiguo volcán extinto cuya caldera y laderas forman el relieve montañoso y exuberante de la isla. Su punto más alto, el pico o The Peak, se eleva a más de 360 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una perspectiva completamente diferente a la llanura coralina de San Andrés. Esta formación volcánica significa que sus playas, aunque hermosas, pueden tener arenas de tonalidades más oscuras y una composición diferente, y sus costas pueden ser más rocosas y escarpadas en algunos puntos. La joya de la corona natural de Providencia es, sin duda, su inmensa barrera de coral. De hecho, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina alberga la tercera barrera de coral más larga del mundo, y gran parte de ella rodea Providencia. Esta estructura viva, que se extiende por más de 30 kilómetros, es un ecosistema de una complejidad y biodiversidad asombrosas. Pensemos en qué es realmente una barrera de coral. Son miles de millones de pequeños animales, los pólipos de coral, que construyen esqueletos de carbonato de calcio. Con el tiempo, estos esqueletos forman estructuras masivas que pueden albergar a miles de otras especies. Actúan como ciudades submarinas, ofreciendo refugio, alimento y áreas de reproducción para una increíble variedad de peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y algas. Dentro de esta barrera, en Providencia, encontramos el Parque Nacional Natural Old Providence Mugbian Lagoon. Este parque es vital, incluye una porción de la barrera de coral, praderas de pastos marinos, manglares y una laguna costera. Los manglares, con sus raíces zancudas, son fundamentales. Actúan como viveros para muchas especies de peces, protegen la costa de la erosión y filtran los sedimentos. Las praderas de pastos marinos, por su parte,
son el alimento de especies como las tortugas marinas y el manatí caribeño, aunque este último es muy raro de avistar en la zona. La diversidad de vida marina aquí es simplemente apabullante. Imaginen peces loro de colores vibrantes raspando las algas de los corales, elegantes peces ángel navegando entre las formaciones, bancos de cirujanos de brillante color azul, y huidizas morenas asomándose desde sus cuevas. También es posible encontrar rayas águila planeando majestuosamente y, si tienen suerte, alguna tortuga verde o carey. Cada rincón del arrecife es un microcosmos de vida. Un aspecto fascinante de la vida terrestre, especialmente en Providencia debido a su mayor aislamiento y relieve, es la presencia de especies que pueden ser únicas o tener adaptaciones particulares. Por ejemplo, el cangrejo negro de Providencia, Gecarcinus ruricola, es famoso por sus migraciones masivas anuales. Estos cangrejos terrestres viven en las colinas boscosas de la isla, pero una vez al año, generalmente entre abril y mayo, descienden en masa hacia el mar para desovar. Es un espectáculo natural impresionante, donde miles y miles de cangrejos cubren caminos y terrenos en su instintivo viaje reproductivo. Las diferencias geológicas también influyen en la vegetación. Mientras San Andrés presenta un bosque seco tropical adaptado a su suelo calcáreo, Providencia, con su origen volcánico y mayor altitud, puede albergar una vegetación un poco más diversa y exuberante en sus zonas más elevadas, con remanentes de bosques más húmedos. Todo este conjunto de islas, cayos y la inmensa área marítima que los rodea, fue declarado Reserva de Biosfera Seaflower por la UNESCO en el año 2000. ¿Qué significa esto? Es un reconocimiento a su extraordinaria biodiversidad y a la importancia de sus ecosistemas marinos y costeros, no solo para Colombia sino para el mundo. La Reserva Seaflower abarca una enorme extensión del Caribe, protegiendo no solo los arrecifes de coral, sino también vastas áreas de océano abierto, montes submarinos y ecosistemas de profundidad. Es un laboratorio natural y un refugio para innumerables especies. La claridad de las aguas en todo el archipiélago es otro factor notable. Esto se debe, en parte, a la lejanía de grandes fuentes de sedimentos continentales y a la eficiente labor de filtración que realizan los propios arrecifes de coral y los pastos marinos. Esta transparencia permite que la luz solar penetre profundamente, lo cual es esencial para la fotosíntesis de las zooxantelas, las algas microscópicas que viven en simbiosis con los corales y les proporcionan gran parte de su alimento y color. Consideremos también las fuerzas naturales que moldean constantemente estas islas. Los huracanes, aunque no son eventos anuales directos para todas las islas, son una fuerza poderosa en el Caribe. Cuando impactan, pueden causar cambios drásticos en las costas, dañar los arrecifes superficiales y alterar los patrones de vegetación. Sin embargo, los ecosistemas naturales también tienen una asombrosa capacidad de resiliencia y recuperación, siempre y cuando las condiciones generales se mantengan saludables. Otro proceso natural constante es la bioerosión. Mientras los corales construyen, hay organismos como los peces loro, erizos de mar y ciertas esponjas que erosionan activamente la estructura del arrecife, ya sea alimentándose del coral o perforando. Hoy nos embarcamos en un viaje espectacular a un rincón del planeta donde la naturaleza ha esculpido obras maestras de roca y la vida silvestre prospera a la sombra de una bulliciosa metrópolis. Abróchense los cinturones de la curiosidad porque vamos a adentrarnos en el impresionante Parque Nacional Bukhansan. Para empezar a dimensionar la maravilla de Bukhansan, es crucial entender su ubicación única. Situado justo al norte de Seúl, una de las megaciudades más grandes y densamente pobladas del mundo, este parque nacional se extiende por aproximadamente 80 kilómetros cuadrados. Un vasto santuario natural que sirve como un pulmón verde vital y un escape accesible para millones de personas. Fue designado como el 15º Parque Nacional de Corea del Sur en 1983, un reconocimiento a su excepcional belleza paisajística y su importancia ecológica. Pensar que tan cerca del concreto y el acero, existe un mundo de crestas afiladas, bosques densos y arroyos cristalinos es, sencillamente, extraordinario. El corazón y el alma de Bukhansan son, sin duda, sus majestuosas formaciones de granito. La característica más distintiva del parque son sus picos. Pero, ¿cómo se formaron estas moles rocosas? Es una historia escrita en piedra, literalmente, a lo largo de millones de años.
Estos picos son el resultado de la actividad volcánica. Hace unos 170 millones de años, durante el período Jurásico, grandes masas de magma fundido ascendieron desde las profundidades de la Tierra. En lugar de erupcionar violentamente, este magma se enfrió lentamente bajo la superficie, permitiendo la formación de cristales grandes y visibles, característicos del granito. Las formas espectaculares que vemos hoy, las cúpulas lisas, las agujas desafiantes y los acantilados verticales, son el resultado de la erosión diferencial y de la exfoliación, un proceso por el cual las capas externas de la roca se desprenden como las capas de una cebolla debido a la liberación de presión. Es como si la naturaleza hubiera estado esculpiendo pacientemente estas montañas durante eones. El Insubón, en particular, es famoso mundialmente entre los escaladores por sus paredes de granito casi verticales, ofreciendo rutas desafiantes y vistas incomparables. Es un testimonio de la dureza y la belleza inherente de esta roca ígnea. Bukhansan no es solo rocas imponentes, también es un ecosistema vibrante que alberga una sorprendente diversidad de vida vegetal. Los diferentes niveles de altitud y las variadas condiciones del terreno crean múltiples hábitats para una rica flora. Los bosques del parque están dominados por una mezcla de árboles de hoja caduca y coníferas. En las laderas más bajas, encontraremos robles, arces que en otoño pintan el paisaje con tonos dorados y rojizos, y carpes. A medida que ascendemos, los pinos comienzan a ser más prominentes, incluyendo el pino rojo coreano, aferrándose tenazmente a las grietas rocosas. Se han identificado más de 1,300 especies de plantas en el parque, lo que subraya su importancia como reservorio de biodiversidad vegetal. Esta riqueza no solo es estéticamente agradable, sino que también juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud del ecosistema, proveyendo alimento y refugio para la fauna, y contribuyendo a la estabilidad del suelo y la calidad del agua. Y hablando de fauna, Bukhansan es el hogar de una variedad de animales que han encontrado refugio en sus montañas y valles, a pesar de la cercanía de la ciudad. Si bien los grandes mamíferos son más esquivos, el parque sustenta a una comunidad animal fascinante. Entre los mamíferos, es posible encontrar ardillas coreanas, conejos de campo, y con algo más de suerte, tejones y comadrejas. Se han realizado esfuerzos para reintroducir especies como el goral, una especie de caprino de montaña, aunque su avistamiento es raro. El parque es un paraíso para los observadores de aves. Se han registrado más de 100 especies de aves, incluyendo pájaros carpinteros como el pito negro, que resuena con su característico tamborileo en los troncos de los árboles, y diversas aves canoras que llenan el aire con sus melodías, especialmente durante la primavera y el verano. También se pueden observar aves rapaces patrullando los cielos en busca de presas. Los arroyos y pequeñas charcas del parque albergan anfibios como ranas y sapos, y una variedad de insectos acuáticos. La diversidad de insectos en general es notable, desde coloridas mariposas hasta escarabajos y otros invertebrados que son fundamentales para la polinización y el ciclo de nutrientes. Cada criatura, grande o pequeña, juega un papel en la intrincada red de vida de Bukhansan, contribuyendo a la salud y el equilibrio de este ecosistema montañoso. Es un recordatorio constante de la interconexión de todos los seres vivos. Una de las mejores maneras de experimentar la magnificencia de Bukhansan es a través de su extensa red de senderos. Hay rutas para todos los niveles, desde paseos suaves a lo largo de los valles hasta ascensos exigentes a los picos más altos. Estos senderos no solo ofrecen ejercicio y vistas espectaculares, sino que también nos permiten conectar íntimamente con el entorno natural. Caminar por ellos es sumergirse en un mundo de texturas, sonidos y olores. El murmullo del viento entre los árboles, el canto de los pájaros, el aroma de los pinos y la tierra húmeda. Son experiencias sensoriales que rejuvenecen el espíritu. Muchos senderos siguen antiguos caminos o serpentean junto a arroyos de montaña, cuyas aguas a menudo forman pequeñas cascadas y pozas cristalinas, especialmente después de las lluvias. En algunos lugares, los senderos están equipados con escaleras y cuerdas para ayudar en los tramos más empinados, haciendo accesibles algunas de las cumbres más desafiantes para los excursionistas bien preparados. Es importante recordar que, al ser un parque tan popular, la gestión sostenible de los senderos es crucial para minimizar el impacto humano y preservar la belleza natural para las futuras generaciones. Más allá de su belleza escénica y sus oportunidades recreativas,
el Parque Nacional Bukhansan desempeña un papel ecológico fundamental, especialmente para la cercana Seúl. Actúa como un gigantesco filtro de aire natural. Los vastos bosques del parque absorben dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos, liberando oxígeno fresco. En una megaciudad donde la calidad del aire puede ser una preocupación, la contribución de Bukhansan es invaluable. Sus cuencas hidrográficas son vitales para la recolección y purificación del agua. Los bosques ayudan a regular el flujo de agua, previniendo inundaciones repentinas y asegurando un suministro más constante a los arroyos y ríos que nacen en sus laderas. La vegetación y el suelo actúan como esponjas naturales, filtrando el agua antes de que llegue a los cursos inferiores. Además, es un refugio crucial para la biodiversidad. En un paisaje cada vez más fragmentado por el desarrollo urbano, parques como Bukhansan ofrecen santuarios donde las especies vegetales y animales pueden sobrevivir y prosperar. Protege corredores ecológicos y hábitats esenciales. Finalmente, Bukhansan ofrece beneficios inconmensurables para el bienestar humano. El acceso a espacios verdes y naturales tiene un impacto positivo demostrado en la salud física y mental. La oportunidad de escapar del estrés de la vida urbana y conectar con la naturaleza es un servicio ecosistémico de un valor incalculable. El Parque Nacional Bukhansan es, en definitiva, mucho más que un conjunto de montañas. Es una obra de arte geológica modelada por el tiempo, un santuario de vida silvestre vibrante, un pulmón verde para una vasta metrópolis y un espacio donde el espíritu humano puede reconectarse con el mundo natural. Desde sus imponentes picos de granito hasta la delicada flor que brota en el suelo del bosque, cada elemento de Bukhansan cuenta una historia de resiliencia, belleza y de profunda interconexión de la vida. Es un recordatorio de la importancia de proteger estos tesoros naturales, no solo por su valor intrínseco, sino por todo lo que nos ofrecen. Esperamos que este viaje virtual por Bukhansan los haya inspirado y maravillado tanto como a nosotros. La naturaleza tiene una forma increíble de sorprendernos y enseñarnos, y este parque es un claro ejemplo de ello. Y ahora, para ustedes, nuestros curiosos exploradores, ¿qué aspecto del Parque Nacional Bukhansan les ha parecido más fascinante? ¿La formación de sus gigantes de granito, la diversidad de su flora y fauna, o su papel como oasis natural junto? ¿Alguna vez se han detenido a pensar en la magnificencia de un elefante? Más allá de su tamaño colosal, los elefantes guardan secretos y habilidades que desafían nuestra imaginación. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de estos gigantes gentiles, descubriendo las maravillas biológicas y comportamientos que los hacen verdaderamente únicos en nuestro planeta. Prepárense para asombrarse. Empecemos por lo más obvio, su tamaño. Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes que existen hoy en día. Un elefante africano macho adulto puede pesar más de 6.000 kilogramos. Eso es como el peso de 4 coches medianos juntos. Y su altura puede superar los 3 metros hasta el hombro. Imaginen estar al lado de una criatura así. Es una experiencia que nos recuerda la escala impresionante de la vida en la Tierra. Pero no es solo fuerza bruta. Detrás de esa masa, hay una complejidad increíble. Hablemos de una de sus características más icónicas, la trompa. ¿Sabían que la trompa de un elefante es en realidad una fusión de su nariz y labio superior? Y es una herramienta multiusos absolutamente extraordinaria. Piensen en esto, la trompa de un elefante tiene más de 40.000 músculos individuales. Comparen eso con los poco más de 600 músculos de todo el cuerpo humano. Esta increíble cantidad de músculos le otorga una combinación asombrosa de fuerza y delicadeza. Un elefante puede usar su trompa para derribar un árbol pequeño, pero también puede usar la punta, que a menudo tiene una o dos extensiones similares a dedos, para recoger una sola hoja de hierba o incluso una pequeña baya sin aplastarla. Pero la trompa es mucho más que una mano extra. Es su principal órgano olfativo. Los elefantes tienen un sentido del olfato extraordinario, mucho mejor que el de los perros de rastreo. Pueden detectar fuentes de agua a kilómetros de distancia o identificar a otros elefantes y posibles peligros mucho antes de verlos. Y aún hay más. La usan para respirar, especialmente cuando nadan, utilizándola como un perfecto snorkel natural. También la usan para beber.
Un elefante adulto puede succionar hasta 10 litros de agua de una sola vez con su trompa, para luego verterla en su boca. Imaginen esa capacidad. Además, la trompa es fundamental para la comunicación táctil, para acariciar a sus crías, saludar a otros miembros de la manada o incluso para luchar. Es una verdadera maravilla de la ingeniería biológica. Sus cerebros son también espectaculares, hablemos de lo que hay dentro de esa enorme cabeza. El cerebro de un elefante es el más grande de todos los animales terrestres, pesando alrededor de 5 kilogramos. Y ese tamaño se traduce en una inteligencia notable. Se dice que, un elefante nunca olvida, y aunque es una simplificación, hay mucha verdad en ello. Los elefantes tienen una memoria espacial increíble. Pueden recordar la ubicación de fuentes de agua vitales y rutas de migración aprendidas décadas atrás, conocimiento que a menudo es crucial para la supervivencia de toda la manada, especialmente en tiempos de sequía. Esta memoria es una de las razones por las que las matriarcas, las hembras más viejas y experimentadas, son tan importantes en la estructura social del elefante. Ellas son las guardianas del conocimiento colectivo. Su inteligencia también se manifiesta en la resolución de problemas, el uso de herramientas, como usar ramas para espantar moscas o rascarse, y una compleja vida social. Los elefantes forman lazos familiares increíblemente fuertes que pueden durar toda la vida. Viven en grupos matriarcales, generalmente compuestos por hembras emparentadas y sus crías. Los machos suelen vivir vidas más solitarias o forman grupos de solteros. Dentro de estos grupos familiares, observamos comportamientos que sugieren una profunda conexión emocional, una red de apoyo que es vital para su supervivencia y bienestar. Muestran un cuidado extraordinario por sus crías, y esto no es solo responsabilidad de la madre. Existe un fenómeno conocido como alomaternidad, donde las hembras jóvenes, tías, hermanas e incluso primas, participan activamente en la crianza y protección de las crías. Es como tener un equipo de niñeras expertas siempre alerta. Cooperan de formas asombrosas para proteger a los más jóvenes de los peligros. Cuando detectan una amenaza, las adultas a menudo forman un círculo defensivo alrededor de las crías, enfrentando el peligro hacia afuera. Se ha observado cómo guían pacientemente a los pequeños con sus trompas para cruzar ríos o superar obstáculos. Esta conexión se extiende más allá del cuidado infantil. Se ha documentado cómo se consuelan mutuamente en momentos de estrés, acercándose a un individuo angustiado, tocándolo suavemente con la trompa y emitiendo vocalizaciones de baja frecuencia, como si ofrecieran calma y seguridad. Y quizás uno de los comportamientos más conmovedores es su aparente respuesta a la pérdida. No es raro que los elefantes muestren un interés intenso por los restos de otros elefantes. Pueden visitar repetidamente los lugares donde un compañero murió, tocando suavemente los huesos o colmillos con la trompa y las patas, oliéndolos, a veces permaneciendo en silencio cerca de los restos durante largos periodos. Incluso se ha visto a familias enteras detener su marcha para investigar respetuosamente un esqueleto encontrado en su camino. Aunque no podemos saber exactamente qué sienten, estas acciones nos muestran una interacción profunda con la mortalidad y la pérdida dentro de su especie. Es una visión impactante que nos habla de su compleja vida interior y la fuerza de sus lazos sociales. ¿Cómo se comunican estos gigantes inteligentes a través de las vastas distancias de la sabana o la densa selva? Bueno, usan una variedad de sonidos, desde los famosos barritos que todos conocemos hasta gruñidos y rugidos. Pero tienen un arma secreta de comunicación, el infrasonido. Los elefantes pueden producir y escuchar sonidos de muy baja frecuencia, por debajo del rango audible para los humanos. Estas ondas de infrasonido viajan largas distancias a través del suelo y el aire, permitiendo a los elefantes comunicarse a kilómetros de distancia. Pueden usarlo para coordinar movimientos de la manada, advertir sobre peligros o incluso para encontrar pareja. Es como si tuvieran su propia red de comunicación de larga distancia. Y no podemos olvidar esas orejas enormes. Las orejas de un elefante africano pueden medir hasta 2 metros de largo. Si bien les ayudan a captar sonidos, incluso los sutiles infrasonidos, tienen otra función vital, la refrigeración. Estas orejas están llenas de una red de vasos sanguíneos.
Cuando el elefante agita sus orejas, la sangre que fluye a través de ellas se enfría con el aire, ayudando a regular la temperatura de su enorme cuerpo. Un sistema de aire acondicionado natural perfectamente adaptado a climas cálidos. La piel de un elefante también es fascinante. Es gruesa, hasta 2,5 centímetros en algunas partes, lo que le ofrece protección. Pero a pesar de su grosor, es increíblemente sensible. Pueden sentir hasta la más pequeña mosca posándose sobre ellos. Las arrugas en su piel no son solo por la edad, ayudan a retener la humedad. Capturan agua y lodo cuando se bañan, lo que ayuda a mantenerlos frescos y protegidos del sol. Por eso les encanta tanto darse baños de barro y polvo. Y por supuesto, están los colmillos. Estos son en realidad dientes incisivos enormemente alargados que crecen durante toda la vida del elefante. Los usan para una variedad de tareas: cavar en busca de agua o minerales, levantar objetos, marcar árboles, defenderse y como apoyo para descansar la trompa. Su dieta es completamente herbívora, pero necesitan cantidades masivas de comida. Un elefante adulto puede consumir hasta 150 kilogramos de vegetación al día. Pasan gran parte de su tiempo buscando comida. Y al hacerlo, juegan un papel crucial en sus ecosistemas. Son conocidos como ingenieros del ecosistema. Al derribar árboles, crean claros en los bosques que permiten que crezcan nuevas plantas, beneficiando a otros animales. Al comer frutas y viajar largas distancias, dispersan semillas en sus excrementos, ayudando a regenerar la vegetación. Su presencia literalmente moldea el paisaje. Desde su prodigiosa trompa hasta su inteligencia social, su comunicación secreta por infrasonido y su papel vital en el ecosistema, los elefantes son mucho más que simples gigantes. Son criaturas de una complejidad y sensibilidad asombrosas, perfectamente adaptadas a su entorno a través de millones de años de evolución. Cada aspecto de su biología y comportamiento nos cuenta una historia de supervivencia, inteligencia y conexión. Son un testimonio viviente de la majestuosidad y la intrincada belleza de la naturaleza. La próxima vez que piensen en un elefante, espero que recuerden no solo su tamaño, sino la increíble red de maravillas que se esconden dentro de estos colosos caminantes. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del mundo del elefante. Sigan explorando, sigan preguntándose y sigan maravillándose con las increíbles criaturas. Hoy nos adentramos en el corazón del desierto más grande y cálido del mundo, el Sahara, para conocer a Mabu, a un habitante que parece sacado de un cuento de hadas, pero cuyas habilidades son pura ciencia y adaptación asombrosa. El Sahara se extiende majestuosamente por el norte de África, cubriendo un área tan vasta que podría compararse con el tamaño de países enteros como China o Estados Unidos. Pero no se dejen engañar por la imagen popular de interminables dunas. El Sahara es un mosaico de paisajes sorprendentes. Iniciamos con nuestro invitado, el increíble zorro fennec, el cánido más pequeño del mundo con las orejas proporcionalmente más grandes. ¿Se han preguntado alguna vez cómo un animal tan diminuto, que apenas pesa 1,5 kilos, puede no solo sobrevivir, sino prosperar en un lugar de temperaturas extremas y escasez de agua? Prepárense, porque hoy vamos a desvelar los secretos de este campeón de la supervivencia, un verdadero titán del desierto, cuya biología desafía las condiciones más hostiles. Acompáñenme a descubrir al maravilloso zorro fennec. Situémonos para comenzar. El hogar del fennec es el Sahara y otras regiones áridas del norte de África. Hablamos de un mar de arena y roca donde el sol castiga sin piedad durante el día y las noches pueden ser sorprendentemente frías. Un lugar donde el agua es un tesoro y la sombra un lujo. Y en medio de esta inmensidad encontramos a nuestro protagonista, un zorro tan pequeño que cabría cómodamente en sus brazos. Con un peso que raramente supera el 1,5 kilos, es más ligero que muchos gatos domésticos. Su cuerpo compacto mide apenas unos 30 a 40 centímetros de largo, sin contar su cola, que es larga y tupida, casi como un plumero, y que puede medir otros 20 a 30 centímetros. Su pelaje es de un hermoso color crema o arena pálido. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Este color es un camuflaje perfecto entre las dunas y rocas del desierto, ayudándole a pasar desapercibido tanto para sus presas como para sus depredadores. Y ahora llegamos a su característica más icónica y espectacular, sus orejas. Son enormes, desproporcionadamente grandes para su pequeño tamaño,
pueden llegar a medir hasta 15 centímetros de largo. Eso es casi la mitad de la longitud de su cuerpo. ¿Por qué unas orejas tan gigantescas? Aquí es donde la ingeniería de la naturaleza nos deja boquiabiertos. Tienen una doble función crucial. La primera, y quizás la más sorprendente, es la termorregulación. Son como un sistema de aire acondicionado personal. Las orejas están repletas de vasos sanguíneos muy cerca de la superficie de la piel. Cuando el zorro necesita enfriarse, la sangre caliente circula por estas orejas y el calor se irradia al aire, especialmente si hay una ligera brisa. Es una forma increíblemente eficiente de disipar el calor corporal. La segunda función es, por supuesto, la audición. Y no es una audición cualquiera. Es extraordinariamente aguda. Esas enormes orejas actúan como antenas parabólicas, capaces de captar los sonidos más sutiles a grandes distancias. Pueden escuchar el movimiento de insectos, pequeños roedores o lagartijas, incluso debajo de la arena. Esto es vital para un cazador nocturno en un entorno donde la vista puede no ser suficiente. Son auténticos radares biológicos. Esta habilidad les permite cazar con una precisión asombrosa en la oscuridad total, localizando fuentes de alimento que otros depredadores ni siquiera sabrían que existen. Es una ventaja evolutiva gigantesca en un lugar donde cada caloría cuenta, pero las orejas son solo una parte del increíble kit de supervivencia del fennec. Volvamos a su pelaje. Mencionamos su color para el camuflaje, pero su textura también es clave. Es denso y sedoso y actúa como un aislante fantástico. Durante el día refleja la luz solar y aísla al zorro del calor abrasador. Y durante las frías noches del desierto lo mantiene abrigado. Una capa protectora para dos extremos. ¿Han caminado alguna vez por la arena caliente de la playa en pleno verano? Quema. El fennec no tiene ese problema. Las plantas de sus patas están cubiertas por una gruesa capa de pelo. Este pelaje protege sus almohadillas del calor extremo de la arena y también le proporciona una tracción excelente para moverse con agilidad por las dunas sueltas. Son como raquetas de nieve diseñadas para la arena. ¿Y qué hay del recurso más escaso del desierto, el agua? El fennec es un maestro en el arte de conservarla. Sus riñones están altamente especializados para producir orina muy concentrada, minimizando la pérdida de líquidos. Rara vez necesitan beber agua directamente. Obtienen la mayor parte de la humedad que necesitan de su comida. Insectos jugosos, pequeños vertebrados, huevos e incluso frutas y raíces que desentierran. Cada gota cuenta en el desierto y el fennec lo sabe. Con todas estas adaptaciones, ¿cómo vive el día a día nuestro pequeño zorro? Principalmente durmiendo, como lo habrán notado. El fennec es un animal predominantemente nocturno. Pasa las horas más calurosas del día resguardado del sol abrasador en la frescura relativa de su madriguera subterránea. Estas madrigueras pueden tener múltiples entradas y cámaras interconectadas, extendiéndose varios metros bajo tierra. No solo ofrecen protección contra el calor y el frío, sino también refugio contra depredadores como águilas, búhos reales y chacales. A menudo estas madrigueras son utilizadas por un grupo familiar. Estas madrigueras son mucho más que simples refugios, son verdaderos hogares subterráneos, centros de la vida social del fennec. A menudo son estructuras complejas que pueden ser ampliadas y utilizadas por varias generaciones. Dentro de sus cámaras, la temperatura se mantiene notablemente más estable que en la superficie, ofreciendo un microclima vital tanto para escapar del calor abrasador como del frío nocturno. Es en la seguridad de estas redes de túneles donde descansan, crían a sus cachorros y fortalecen sus lazos familiares, lejos de las miradas indiscretas y los peligros del exterior. En cuanto a su dieta, el fennec es omnívoro y muy oportunista. Usando su oído increíble, localiza y desentierra escarabajos, langostas, larvas, pequeños roedores como jerbos, lagartijas, huevos de aves, e incluso se alimenta de algunas plantas del desierto, como dátiles o raíces, que le proporcionan nutrientes y humedad adicional. Un menú variado para sobrevivir en un lugar con recursos limitados. A diferencia de muchos otros zorros que tienden a ser solitarios, los fennecs son sorprendentemente sociales. Viven en grupos familiares, generalmente compuestos por una pareja reproductora, que a menudo se empareja de por vida, qué romántico, y sus crías de diferentes camadas. Pueden vivir en colonias de hasta 10 individuos, compartiendo y ampliando sus complejos sistemas de madrigueras. Dentro de ese núcleo familiar, la cooperación es clave, especialmente en la crianza de los cachorros. La pareja reproductora trabaja unida para alimentar y proteger a sus crías, que nacen ciegas e indefensas en la seguridad de la madriguera. El macho a menudo participa activamente trayendo comida para la hembra y los pequeños,
Los jóvenes fénix aprenden las habilidades esenciales para la supervivencia, desde técnicas de caza hasta el mantenimiento de la madriguera, observando e interactuando con sus padres y, a veces, con hermanos mayores de camadas anteriores que aún forman parte del grupo. Este período de aprendizaje es crucial para que la siguiente generación pueda enfrentar los desafíos del desierto. Son animales bastante juguetones, especialmente los jóvenes, y se comunican entre sí mediante una variedad de vocalizaciones. Pueden emitir ladridos agudos, chillidos, gemidos y ronroneos. Una pequeña comunidad vibrante en medio del silencio aparente del desierto. Esta vida en grupo les ayuda en la crianza de los cachorros y posiblemente en la defensa del territorio o la localización de recursos. Y así llegamos al final de nuestro viaje extendido al mundo del zorro fennec. Este pequeño cánido es mucho más que una cara adorable con orejas gigantes. Es un testimonio increíble de la adaptación, un diseño biológico perfeccionado a lo largo de miles de años para conquistar uno de los entornos más desafiantes de la Tierra. Desde sus orejas radiadoras y radares ultrasensibles, pasando por su pelaje aislante y sus patas adaptadas a la arena ardiente, hasta su eficiente gestión del agua, sus hogares subterráneos y su sorprendente vida familiar cooperativa. Cada aspecto del fennec es una lección sobre cómo la vida encuentra caminos asombrosos para prosperar contra todo pronóstico. Espero que ahora vean al desierto no como un vacío, sino como un escenario lleno de criaturas extraordinarias como el fennec, una verdadera joya del Sahara. Un pequeño gigante de la supervivencia, cuya existencia misma es una maravilla de la naturaleza. Sigan manteniendo viva esa curiosidad por las... El fascinante mundo de los lagos. ¿Alguna vez te has detenido a contemplar un lago? Esas enormes extensiones de agua quieta, reflejando el cielo como espejos perfectos. Parecen tranquilos, ¿verdad? Pero bajo esa superficie serena se esconden historias geológicas fascinantes, ecosistemas vibrantes y algunos de los fenómenos naturales más extremos de nuestro planeta. Hoy nos sumergiremos, metafóricamente hablando, en el asombroso mundo de los lagos. Desde cómo nacen hasta cómo albergan vida y los récords increíbles que ostentan algunos de ellos. ¿Listos para descubrir los secretos que guardan estas joyas líquidas de la Tierra? Vamos allá. Primero lo primero, ¿qué diferencia a un lago de, digamos, un charco gigante o incluso del mar? Técnicamente, un lago es una gran masa de agua, generalmente dulce, acumulada en una depresión del terreno, que no tiene conexión directa y constante con el océano. Esa es la clave. Están tierra adentro. Su tamaño puede variar enormemente, desde pequeñas lagunas hasta masas de agua tan vastas que parecen mares interiores. Y a diferencia de los ríos, el agua en los lagos no fluye constantemente en una dirección, es agua estancada, aunque tenga corrientes internas y movimientos. El nacimiento de gigantes acuático, formación de los lagos. ¿De dónde vienen estas depresiones que se llenan de agua? Aquí la naturaleza despliega toda su creatividad geológica. Muchos de los lagos que conocemos hoy, especialmente en latitudes altas, son herencia de la última edad de hielo. Imaginen glaciares gigantescos, como excavadoras colosales, tallando valles y hondonadas en la roca. Al derretirse, el agua llenó esas cavidades, creando lagos glaciares espectaculares. Los grandes lagos de Norteamérica son un ejemplo monumental de esto. Pero no todo es hielo. La Tierra misma, en su constante movimiento, crea lagos. Las fallas tectónicas pueden hundir bloques de tierra, formando cuencas que se llenan de agua. El lago Baikal en Siberia, el más profundo del mundo, se formó así, en una grieta de la corteza terrestre. ¿Y qué me dicen de los volcanes? Cuando un volcán colapsa o explota, puede dejar una caldera, un cráter enorme. Si este cráter se vuelve impermeable y recoge agua de lluvia o deshielo, ¡voilá! Tenemos un lago de cráter, a menudo increíblemente profundo y con aguas de un azul intenso. El lago del cráter en Oregón, Estados Unidos, es un ejemplo famoso. Incluso los ríos pueden crear lagos. A medida que serpentean, pueden cortar meandros abandonados, formando lagos en forma de herradura llamados lagos de meandro. Pequeños pero fascinantes. Y aunque es menos común, impactos de meteoritos también han creado cuencas lacustres. Ahora, no todos los lagos son iguales.
La mayoría son de agua dulce, alimentados por ríos, arroyos, lluvia o deshielo. Pero existen lagos salados, y algunos increíblemente salados. Generalmente, se forman en cuencas cerradas, sin salida al mar. El agua fluye hacia el lago, trayendo consigo sales disueltas de las rocas. Pero como el agua solo puede salir por evaporación, las sales se quedan y se concentran con el tiempo. El Gran Lago Salado en Utah o el Mar Muerto son ejemplos extremos de esto, tan salados que puedes flotar sin esfuerzo. También podemos clasificarlos por su riqueza. Los lagos oligotróficos son pobres en nutrientes. Suelen ser profundos, fríos, con aguas muy claras y poca vegetación acuática. Piensa en un lago alpino cristalino. Por otro lado, los lagos eutróficos son ricos en nutrientes. Suelen ser más someros, cálidos, con aguas más turbias debido a la abundancia de algas y plancton y mucha vida vegetal. Aunque ojo, un exceso de nutrientes puede llevar a problemas como la falta de oxígeno. Es un equilibrio delicado. Y hay lagos aún más extraños. Lagos meromícticos. En ellos, las capas de agua no se mezclan. La capa profunda puede ser salina y sin oxígeno, creando condiciones muy particulares. Un mundo aparte en el fondo. Prepárense para alucinar con algunos récords del mundo lacustre. ¿El lago más grande por superficie? Ese título se lo lleva el mar Caspio. Sí, a pesar de su nombre, geológicamente es un lago enorme y salobre, más grande que algunos países. ¿El lago de agua dulce más grande por volumen? ¿Y el más profundo? ¿Y el más antiguo? Triplete para el increíble lago Baikal en Siberia. Contiene aproximadamente el 20% de toda el agua dulce líquida no congelada del planeta. Es tan profundo, más de 1.600 metros, que si todos los ríos del mundo vertieran agua en él, tardarían un año en llenarlo. Y su edad estimada es de 25 millones de años, un verdadero anciano geológico. ¿El lago navegable más alto del mundo? El lago Titicaca, en los Andes, entre Perú y Bolivia. Situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, es una maravilla a gran altitud. ¿Y el punto más bajo en tierra firme que además es un lago? El Mar Muerto. Sus orillas están a más de 400 metros bajo el nivel del mar, pero hay más rarezas. ¿Han oído hablar de los lagos rosas? Como el lago Hillier en Australia. Su increíble color chicle se debe a microorganismos amantes de la sal que producen pigmentos carotenoides. No es pintura, es biología. ¿O qué tal un lago que literalmente hierve? El Boiling Lake en Dominica es una fumarola volcánica inundada, con temperaturas cercanas al punto de ebullición en el centro. Definitivamente no es para nadar. Y bajo kilómetros de hielo en la Antártida, existe el lago Vostok, uno de los mayores lagos subglaciales. Un ecosistema aislado del mundo exterior durante millones de años. ¿Qué secretos guardará? Un lago no es solo agua en un hoyo. Es un ecosistema complejo y lleno de vida. La base de la cadena alimentaria suele ser el plancton, fitoplancton, algas microscópicas que hacen fotosíntesis, y zooplancton, pequeños animales que se alimentan del fitoplancton. La diversidad de peces puede ser enorme, adaptados a diferentes profundidades, temperaturas y dietas. Desde pequeños pececillos hasta grandes depredadores. Los lagos también son vitales para anfibios como ranas y salamandras, reptiles como tortugas y serpientes acuáticas, y una gran variedad de aves que los usan para alimentarse, anidar o como parada en sus migraciones. Piensen en patos, garzas, águilas pescadoras. Incluso mamíferos como nutrias, castores o hipopótamos dependen de los ecosistemas lacustres. Lagos antiguos como Baikal o los grandes lagos africanos, Tanganyika, Malawi, son famosos por su increíble endemismo, es decir, especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Son verdaderos laboratorios naturales de la evolución. La naturaleza dinámica de los lagos en climas templados, muchos lagos experimentan una estratificación, en verano, agua cálida arriba, fría abajo, y una mezcla, en otoño y primavera, cuando las temperaturas se igualan y el viento mueve el agua, redistribuyendo oxígeno y nutrientes. Un ciclo vital para el ecosistema.
A largo plazo, los lagos están destinados a desaparecer, principalmente por sedimentación. Los ríos y arroyos que los alimentan arrastran sedimentos, arena, limo, arcilla, que se acumulan lentamente en el fondo. Con el tiempo, el lago se vuelve menos profundo, se convierte en un pantano y, finalmente, puede secarse y convertirse en tierra firme. Es un proceso natural que puede llevar miles o millones de años. El cambio climático también afecta a los lagos, alterando los patrones de lluvia, aumentando la evaporación y, en algunos casos, provocando que se reduzcan drásticamente o incluso desaparezcan en escalas de tiempo mucho más cortas. Hemos viajado por el fascinante universo de los lagos. Desde su nacimiento violento por fuerzas geológicas hasta su tranquila desaparición a lo largo de eones. Hemos visto sus aguas cristalinas y sus profundidades salinas, sus habitantes microscópicos y sus gigantes acuáticos. Son mucho más que simples masas de agua, son archivos de la historia de la Tierra, cunas de biodiversidad única y paisajes de una belleza sobrecogedora. La próxima vez que te encuentres frente a un imaginen un lugar donde el cielo parece tocar el agua, donde las nubes se reflejan en una superficie tan vasta que se siente como un océano, pero no al nivel del mar. Imaginen este gigante acuático posado a miles de metros de altura, en el corazón de una de las cordilleras más imponentes del mundo. Suena increíble, ¿verdad? Este lugar existe. Es el lago Titicaca. Anidado en lo alto de los Andes, marcando la frontera entre Perú y Bolivia, el Titicaca no es solo un lago grande. Es un fenómeno natural asombroso, lleno de curiosidades científicas y maravillas que desafían lo que creemos posible. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este gigante de agua dulce para descubrir por qué es uno de los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepárense para una aventura por uno de los ecosistemas de agua dulce más extremos y únicos que existen. La primera y quizás más impactante curiosidad del Titicaca es su altitud. Estamos hablando de más de 3,800 metros sobre el nivel del mar. Eso es más alto que muchísimas montañas. A esta altura, el aire es notablemente menos denso, la radiación solar es intensa y las temperaturas pueden ser muy bajas, especialmente de noche. Piensen en esto, la mayoría de los grandes lagos del mundo se encuentran a altitudes mucho menores. ¿Cómo es posible que un cuerpo de agua de este tamaño, con una superficie de más de 8,000 kilómetros cuadrados, más grande que algunos países pequeños, y con profundidades que superan los 280 metros en su punto más hondo, exista tan alto en el cielo? Esta altitud no es solo un número impresionante, modela todo lo que sucede en el lago. El clima que lo rodea, la química de su agua, y lo más importante, la vida que habita en él, están intrínsecamente ligados a vivir bajo estas condiciones extremas. Es un laboratorio natural de adaptación en las alturas. Y es esta misma altitud la que le otorga el título de lago navegable más alto del mundo. Sí, barcos de tamaño considerable navegan regularmente por sus aguas, un espectáculo realmente singular considerando el aire enrarecido. Pero la influencia del Titicaca no se limita a sus aguas. Esta enorme masa de agua actúa como un gigantesco regulador térmico en la alta montaña. Durante el día, absorbe el calor del sol intenso. Por la noche, libera lentamente ese calor acumulado. Esto ayuda a moderar las temperaturas extremas de la puna circundante, creando un microclima único en sus alrededores inmediatos. Las heladas, tan comunes a esta altitud, no son tan severas directamente junto al lago como lo son a pocos kilómetros de distancia, un efecto fascinante de la interacción a gran escala entre el agua y la atmósfera en las alturas andinas. Curiosidad 2. La vida única adaptada a las alturas. Vivir en el Titicaca es vivir al límite, y los organismos que lo habitan son verdaderos maestros de la adaptación. Este lago alberga una colección de especies únicas, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Vivir dentro del Titicaca significa adaptarse a un cóctel de condiciones difíciles dentro del agua misma. No solo es fría, con temperaturas superficiales que rara vez superan los 14 grados Celsius y mucho más frías en las profundidades, sino que el agua también presenta una concentración de oxígeno disuelto menor que en lagos a menor altitud, debido a la física de los gases en líquidos bajo baja presión atmosférica. Además, tiene una química particular, siendo ligeramente alcalina.
Estos factores combinados crean un nicho ecológico muy específico, seleccionando solo a aquellas formas de vida que han evolucionado adaptaciones extraordinarias para prosperar aquí, donde pocos otros organismos podrían sobrevivir. Uno de los residentes más extraños es la rana gigante del Titicaca, a veces llamada rana escroto, por su piel peculiarmente holgada y plegada. Esta apariencia inusual tiene una función vital, le ayuda a respirar. En el agua fría y de baja concentración de oxígeno de las profundidades del lago, esta rana absorbe oxígeno directamente a través de su piel, que maximiza el área de superficie para el intercambio de gases. Pasa la mayor parte de su vida en el fondo del lago, un verdadero anfibio de aguas profundas y frías. Otra criatura fascinante es el zambullidor del Titicaca, un ave que ha perdido la capacidad de volar. En lugar de surcar los cielos andinos, este pájaro está perfectamente adaptado a la vida en el agua. Sus alas son pequeñas y sus patas están modificadas para ser potentes remos, lo que le permite bucear y nadar eficazmente para pescar en el lago. Su existencia depende completamente de las condiciones específicas del Titicaca. También encontramos peces únicos, principalmente del género Orestias, pequeños peces adaptados a las aguas frías y alcalinas del lago. Cada una de estas especies, desde la rana gigante hasta el pez pequeño y el ave no voladora, nos cuenta una historia de cómo la vida encuentra formas asombrosas de prosperar incluso en los ambientes más desafiantes, evolucionando para encajar perfectamente en su nicho. Curiosidad 3. La asombrosa historia geológica de su formación. ¿Cómo llegó a existir este enorme cuerpo de agua tan arriba en las montañas? El lago Titicaca no es simplemente una depresión que se llenó de agua. Su origen es una historia épica de fuerzas geológicas a escala continental. La formación del Titicaca está íntimamente ligada al levantamiento colosal de la cordillera de los Andes. Durante millones de años, la placa de Nazca, una placa tectónica oceánica, se ha estado deslizando por debajo de la placa sudamericana. Esta colisión masiva ha arrugado y empujado la corteza terrestre hacia arriba, creando la imponente cadena montañosa de los Andes. En medio de este proceso tectónico, se formaron cuencas y depresiones. Una de estas cuencas, ubicada precisamente donde hoy se encuentra el lago, quedó atrapada entre picos ascendentes. Con el tiempo, el agua de deshielo de los glaciares circundantes, la lluvia y los ríos que descendían de las nuevas montañas, comenzaron a llenar esta vasta depresión. Se cree que el lago ha pasado por diferentes fases a lo largo de su historia geológica, posiblemente formando parte de lagos aún más grandes en épocas de climas más húmedos. El Titicaca que vemos hoy es el resultado de este proceso continuo de levantamiento andino y la acumulación de agua a lo largo de eones. Es un recordatorio palpable de las dinámicas fuerzas que continúan moldeando la superficie de nuestro planeta. Curiosidad 4. La dinámica del agua. Profundidad y evaporación. El agua del Titicaca guarda sus propios secretos. Ya mencionamos su profundidad considerable, pero la dinámica de cómo entra y sale el agua es fascinante. El lago se alimenta de numerosos ríos pequeños y de la precipitación directa. Sin embargo, solo tiene un río emisario importante, el río Desaguadero, que fluye hacia el sur. Uno podría pensar que la mayor parte del agua abandona el lago a través de este río, pero la realidad es sorprendente. Debido a la altitud, la intensa radiación solar y los vientos, la tasa de evaporación en el Titicaca es extraordinariamente alta. De hecho, se estima que la mayor parte del agua que abandona el lago, alrededor del 90%, lo hace por evaporación directa de su superficie, no a través del desaguadero. Esta alta tasa de evaporación tiene un impacto significativo en la química del agua, haciendo que sea ligeramente salobre, aunque sigue siendo considerado un lago de agua dulce, y afectando su temperatura. La vasta masa de agua también influye en el clima local, moderando las temperaturas extremas de la alta montaña circundante. Es un sistema hídrico en un delicado equilibrio, impulsado por las fuerzas del sol, el viento y la gravedad en las alturas. El lago Titicaca es mucho más que un punto azul en un mapa de Sudamérica. Es un testimonio natural de los extremos de nuestro planeta. Un gigante de agua dulce a casi 4.000 metros de altura, que crea su propio microclima, hogar de vida única adaptada a condiciones singulares de frío y bajo oxígeno, nacido de la colisión titánica de placas tectónicas y sostenido por una evaporación masiva.
Desde la rana que respira por la piel hasta el ave que cambió el vuelo por la natación, pasando por las fuerzas geológicas que crearon su cuenca y la sorprendente dinámica de su agua, el Titicaca nos recuerda la increíble diversidad de la naturaleza. Es un tesoro natural que continúa fascinándonos y revelando los secretos de la vida y la geología en los límites de la altitud. Un verdadero océano en el cielo, esperando ser explorado. Hoy nos dirigimos a un lugar salpicado de islas como joyas sobre un manto turquesa. Hablamos de las Maldivas, un nombre que evoca imágenes de paraísos escondidos. Pero más allá de su belleza, este archipiélago esconde secretos geológicos y biológicos absolutamente fascinantes. Hoy no exploraremos hoteles ni actividades turísticas, sino las maravillas naturales puras que hacen de las Maldivas un lugar único en nuestro planeta. ¿Estás listo para sumergirte en un mundo de ciencia natural sorprendente? Acompáñanos. Las Maldivas no son islas volcánicas que emergieron directamente del mar como Hawái. Estas islas son la corona de una enorme cadena montañosa submarina, la dorsal Chagos Laccadive. Imaginen volcanes submarinos gigantes que estuvieron activos hace decenas de millones de años. Con el tiempo, estos volcanes se extinguieron y comenzaron a hundirse lentamente bajo su propio peso y por los movimientos de las placas tectónicas. Pero mientras se sumergían, algo maravilloso sucedía en las aguas cálidas y poco profundas que rodeaban sus cimas, los corales comenzaron a crecer. Estos pequeños animales, los pólipos de coral, construyeron enormes arrecifes alrededor de las islas volcánicas. Las Maldivas están compuestas por 26 de estas islas coralinas, formaciones espectaculares que albergan cientos y cientos de islas más pequeñas. Es un testimonio increíble de cómo la vida, en este caso el coral, puede adaptarse y prosperar incluso mientras la tierra firme se hunde bajo las olas. Una verdadera obra maestra de la naturaleza. Ahora, acerquémonos a esas islas que salpican los arrecifes. Si alguna vez has visto una foto, sabrás que están cubiertas de una arena increíblemente blanca y fina. ¿De dónde viene esa arena tan perfecta? Podrías pensar que es roca pulverizada o conchas molidas, y en parte tendrías razón. Pero una gran proporción de esta arena paradisíaca tiene un origen mucho más biológico y sorprendente. Presentamos al pez loro. Sí, este pez colorido y con un pico que recuerda al de un loro, es uno de los principales arquitectos de las playas Maldivas. El pez loro se alimenta de las algas que crecen sobre los corales. Para llegar a ellas, muerde y raspa el coral muerto o la roca de coral con su fuerte pico. Dentro de su sistema digestivo, el material de coral es molido hasta convertirlo en arena fina, y las algas son digeridas. Luego, lo expulsa. Así es, una parte significativa de la arena blanca que hace famosas a las Maldivas es, literalmente, excremento de pez loro. Se estima que un solo pez loro grande puede producir cientos de kilos de arena al año. Multiplica eso por las enormes poblaciones de estos peces en los arrecifes, y entenderás por qué las playas son tan espectaculares. Es un ciclo natural fascinante. El coral crea la estructura del arrecife, el pez loro ayuda a mantenerlo limpio de algas y, como subproducto, crea las playas de arena blanca. ¿No es asombroso cómo funciona la naturaleza? Pero las Maldivas no son solo atolones y arena. Bajo la superficie de esas aguas cristalinas se encuentra uno de los ecosistemas más vibrantes y complejos del planeta, los arrecifes de coral. Son el corazón palpitante de este archipiélago. Imaginen una ciudad submarina bulliciosa, construida por miles de millones de pequeños pólipos de coral. Cada pólipo es un animal diminuto que segrega un esqueleto de carbonato de calcio. Con el tiempo, estos esqueletos se acumulan, creando las intrincadas estructuras tridimensionales que llamamos arrecifes. Estos arrecifes proporcionan refugio, alimento y áreas de reproducción para una diversidad asombrosa de vida marina. Hablamos de más de 1000 especies de peces de todas las formas y colores imaginables, peces payaso anidando en anémonas, elegantes peces ángel, bancos de pargos, veloces jureles. La lista es casi interminable. Pero no solo peces. También encontramos tortugas marinas que navegan por estas aguas desde hace millones de años, rayas moteadas que parecen volar sobre el fondo arenoso, y una miríada de invertebrados como estrellas de mar, pepinos de mar, crustáceos y moluscos con conchas espectaculares.
La clave de esta explosión de vida es la relación simbiótica dentro de los propios corales. Los pólipos de coral albergan en sus tejidos unas algas microscópicas llamadas zooxantelas. Estas algas realizan la fotosíntesis, produciendo alimento para el coral, y a cambio, el coral les proporciona un hogar seguro y los nutrientes que necesitan. Es una colaboración perfecta que sustenta todo el ecosistema. Los arrecifes de coral de las Maldivas son un tesoro de biodiversidad, un laboratorio viviente que nos muestra la increíble interconexión de la vida en el océano. Y cuando cae la noche sobre este paraíso acuático, otro fenómeno natural mágico puede hacer su aparición. Imagina caminar por la orilla en una noche sin luna, y con cada paso que das, la arena húmeda a tus pies estalla en miles de pequeñas luces azules brillantes. O imagina estar en un bote y ver cómo la estela que deja en el agua resplandece con un brillo etéreo. Esto no es fantasía, es la bioluminiscencia marina, conocida popularmente como el mar de estrellas. ¿Qué causa este espectáculo luminoso? Los responsables son unos organismos microscópicos llamados dinoflagelados, un tipo de fitoplancton. Estos diminutos seres vivos poseen una sustancia química llamada luciferina y una enzima llamada luciferasa. Cuando son perturbados, ya sea por el movimiento de las olas, un pez nadando, o nuestros propios pies en la arena, estas dos sustancias reaccionan químicamente, liberando energía en forma de luz fría, un destello azul verdoso. Es un mecanismo de defensa para estos organismos. El destello repentino puede asustar a un depredador potencial o atraer a un depredador más grande que se coma al que intenta devorar al dinoflagelado. Aunque ocurre en muchas partes del mundo, las condiciones en ciertas bahías y playas de las Maldivas, con aguas cálidas y ricas en nutrientes, hacen que la concentración de estos dinoflagelados sea a veces tan alta que el efecto es simplemente espectacular. Es como si el propio océano cobrara vida con polvo de estrellas viviente. Una demostración palpable de la química increíble que ocurre constantemente en la naturaleza. Finalmente, no podemos hablar de las maravillas naturales de las Maldivas sin mencionar a algunos de sus habitantes más grandes y majestuosos, los gigantes gentiles del océano. Las aguas Maldivas son un punto caliente global para la observación de dos de las criaturas marinas más impresionantes, el tiburón ballena y la manta raya gigante. El tiburón ballena, a pesar de su nombre, no es una ballena, sino el pez más grande del mundo. Puede alcanzar longitudes de hasta 12 metros o más, pero es completamente inofensivo para los humanos. Se alimenta filtrando enormes cantidades de agua para capturar plancton y pequeños peces. Las Maldivas son uno de los pocos lugares del mundo donde se pueden encontrar tiburones ballena durante todo el año, gracias a las corrientes ricas en nutrientes que favorecen el crecimiento del plancton. Ver a uno de estos colosos moteados nadando tranquilamente en el azul profundo es una experiencia que te cambia la perspectiva sobre la vida en el océano. Y luego están las mantas rayas gigantes. Con envergaduras que pueden superar los 7 metros, estas criaturas parecen volar bajo el agua con una gracia increíble. Al igual que los tiburones ballena, son filtradoras y se alimentan de plancton. Las Maldivas son famosas por sus estaciones de limpieza, lugares específicos en los arrecifes donde las mantas se congregan para que peces más pequeños les eliminen parásitos de la piel. Bahías como Hanifaru, en el atolón Baa, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, pueden albergar a cientos de mantas y a veces incluso tiburones ballena durante la temporada del monzón, cuando las corrientes concentran enormes cantidades de plancton. Es una de las mayores congregaciones de megafauna marina del planeta, un espectáculo natural verdaderamente sobrecogedor. Desde la formación geológica de sus atolones a partir de volcanes hundidos, pasando por la arena creada por peces loro, hasta la increíble biodiversidad de sus arrecifes de coral, la magia luminiscente del plancton y la presencia de gigantes oceánicos. Las Maldivas son mucho más que un destino de postal. Son un testimonio vivo de la complejidad, la belleza y la resiliencia de la naturaleza. Cada rincón de este archipiélago nos cuenta una historia científica fascinante, una danza constante entre la geología y la biología que ha creado un ecosistema único y precioso. Explorar las Maldivas desde esta perspectiva nos recuerda la increíble creatividad del mundo natural y la importancia de comprender y apreciar estas maravillas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte de más lugares. Hoy
dirigimos nuestra mirada a un icono geográfico verdaderamente único, una montaña que desafía las formas convencionales con su cima increíblemente plana, dominando el horizonte de una de las ciudades más bellas del mundo. No es una montaña cualquiera, es un testamento de eras geológicas pasadas y un santuario de biodiversidad excepcional. Prepárense para un viaje a Sudáfrica, porque hoy desvelamos los secretos de la magnífica Montaña de la Mesa. Ubicada en el extremo norte de la península del Cabo, la Montaña de la Mesa no está sola, forma parte de una cadena montañosa que incluye picos adyacentes como Devil's Peak, Pico del Diablo, y Lion's Head, Cabeza de León, todos ellos componentes del Parque Nacional Montaña de la Mesa. Pero hoy, nos centraremos en la estrella principal y en los procesos naturales que la convirtieron en la maravilla que es. Para entender la Montaña de la Mesa, debemos hacer un viaje en el tiempo, un viaje de cientos de millones de años. Su historia geológica es fascinante y mucho más antigua de lo que podríamos imaginar. De hecho, las rocas que forman esta montaña son hasta 6 veces más antiguas que las del Himalaya. Todo comienza en la base. La capa más profunda y antigua es granito, formado hace más de 540 millones de años a partir de roca fundida enfriada lentamente bajo la superficie terrestre. Sobre este cimiento de granito, encontramos una capa de esquisto de Malmesbury, una roca metamórfica más blanda, que originalmente eran sedimentos depositados en un mar antiguo. Pero la estrella del espectáculo geológico es la capa superior, la que forma la icónica mesa, la arenisca del grupo de la Montaña de la Mesa. Esta capa masiva, de cientos de metros de espesor, se formó a partir de arena depositada en un vasto mar interior o en planicies aluviales hace entre 500 y 400 millones de años. Imaginen las fuerzas involucradas. Durante millones de años, capas y capas de arena se acumularon, se compactaron y se cementaron hasta formar la dura roca arenisca que vemos hoy. Entonces, ¿cómo pasamos de capas de roca horizontales bajo el mar a una montaña elevada? La respuesta está en la tectónica de placas y el levantamiento. Fuerzas geológicas inmensas empujaron estas capas hacia arriba, elevando la región muy por encima del nivel del mar. Y aquí viene la clave de su forma plana, la erosión diferencial. Una vez expuestas a los elementos, viento, lluvia, hielo en eras pasadas, las diferentes capas de roca comenzaron a desgastarse a ritmos distintos. La capa superior de arenisca es extremadamente dura y resistente a la erosión. Actuó como una especie de tapa protectora para las capas inferiores más blandas, como el esquisto. Mientras que las áreas circundantes, sin esta capa protectora de arenisca o donde era más delgada, se erosionaron mucho más rápidamente. El macizo principal de la Montaña de la Mesa resistió, dejando atrás sus acantilados escarpados y su característica cima plana. Es un ejemplo espectacular de cómo la dureza de las rocas dicta la forma del paisaje a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Esa cima plana, o meseta, no es solo una curiosidad visual, es el resultado directo de esa resistente capa de arenisca. Mide aproximadamente 3 kilómetros de ancho y presenta un paisaje rocoso único, salpicado de vegetación especializada. El punto más alto de la montaña está en un punto llamado McLear's Beacon, marcado por un cairn, montículo de piedras, artificial, alcanzando los 1086 metros sobre el nivel del mar. Pero hay otro fenómeno famoso asociado directamente con esta cima plana. El mantel de la mesa, tablecloth. No es una tela real, sino una formación de nubes espectacular. Este fenómeno ocurre con frecuencia, especialmente durante los meses de verano, cuando un viento del sureste, conocido localmente como el Cape Doctor, sopla desde el océano. Esta nube se aferra a la cima de la montaña, derramándose a menudo por los bordes como si fuera un mantel blanco y espeso cubriendo la mesa de piedra. Es un espectáculo dinámico y hermoso, que cambia constantemente con la fuerza del viento y la humedad del aire. A veces es una fina capa, otras veces una densa cascada de nubes. Pura meteorología en acción. Si la geología de la Montaña de la Mesa es antigua y grandiosa, su biodiversidad es igualmente impresionante, quizás incluso más. La montaña y la península del Cabo son el corazón del reino floral del Cabo, el más pequeño de los 6 reinos florales del mundo, pero, increíblemente, el más rico en términos de diversidad de especies por unidad de área.
La vegetación dominante aquí es el fynbos, un tipo único de matorral adaptado a los suelos pobres en nutrientes y a los incendios periódicos que son una parte natural del ecosistema. Prepárense para estas cifras. Solo en la montaña de la Mesa se encuentran alrededor de 2.200 especies de plantas diferentes. Eso es más especies de plantas que las que existen en todo el Reino Unido. Y muchas de ellas, alrededor del 70%, son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es un verdadero laboratorio viviente de la evolución vegetal. Estas plantas han desarrollado adaptaciones asombrosas para sobrevivir. Tienen raíces especializadas para extraer los escasos nutrientes de los suelos arenosos y ácidos. La diversidad de formas, tamaños y estrategias de supervivencia es simplemente apabullante. Es un punto caliente de biodiversidad reconocido a nivel mundial, un tesoro natural de valor incalculable. La montaña de la Mesa no solo es un gigante de piedra y un jardín botánico, también juega un papel crucial en el suministro de agua de la región. Actúa como una torre de agua natural. La frecuente cubierta de nubes, el famoso mantel, no solo es un espectáculo visual, sino que también deposita una cantidad significativa de humedad en la vegetación a través de la condensación y el goteo de niebla. Esta agua es absorbida por las plantas y eventualmente se filtra hacia arroyos y acuíferos subterráneos, contribuyendo al suministro de agua dulce. Además del fenómeno del mantel, la montaña influye en los patrones climáticos locales de otras maneras, creando microclimas en sus diferentes laderas y afectando la dirección y velocidad del viento en sus alrededores. Y aunque la fama de la montaña de la Mesa reside principalmente en su geología y flora, también alberga una fauna interesante adaptada a este entorno único. El animal más emblemático es probablemente el dasi, o irax de roca. Estos pequeños mamíferos de aspecto robusto, sorprendentemente emparentados lejanamente con los elefantes, son expertos escaladores y a menudo se les ve tomando el sol en las rocas. También hay una variedad de reptiles, como lagartos y tortugas terrestres, así como anfibios, incluyendo algunas especies de ranas endémicas que dependen de los arroyos de montaña. El cielo sobre la montaña es patrullado por aves rapaces como el águila berró y halcones peregrinos, mientras que aves más pequeñas como el nectarínido de pecho naranja, Orange-breasted sunbird, revolotean entre las flores del fynbos, jugando un papel importante en la polinización. Una rica variedad de insectos, muchos también endémicos, completa este intrincado ecosistema. Desde sus cimientos de granito formados hace más de 500 millones de años, hasta la resistente arenisca que le da su icónica cima plana. Desde el mágico mantel de nubes creado por la danza del viento y la humedad, hasta ser el corazón del increíblemente diverso reino floral del Cabo y su exclusivo fynbos. La montaña de la Mesa es mucho más que una simple montaña. Es un monumento geológico que narra la historia profunda de nuestro planeta. Es un santuario botánico que alberga una concentración de vida vegetal única en el mundo. Es una torre de agua natural y un regulador climático local. Es un testimonio de la resiliencia de la vida y de la belleza esculpida por las fuerzas naturales a lo largo de eones. Un gigante silencioso que vigila la costa atlántica, recordándonos la majestuosidad y la complejidad del mundo natural. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de la montaña de la Mesa. ¿Qué aspecto les ha parecido más sorprendente? ¿Su edad geológica, su cima plana o su increíble biodiversidad? Cuéntenoslo en los comentarios. A un nuevo viaje hacia los confines más maravillosos de nuestro planeta. ¿Están listos para sentir el pulso de la Tierra en uno de sus escenarios más dramáticos y vírgenes? Hoy, nuestra brújula apunta al sur profundo, a la legendaria Patagonia chilena, donde se alza un monumento natural de proporciones épicas, el Parque Nacional Torres del Paine. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de sumergirnos en un mundo forjado por el hielo, el viento y el tiempo, un santuario donde la naturaleza despliega su poder y su belleza en estado puro. Este no es solo un destino, es una experiencia que redefine nuestra comprensión de lo salvaje. Imaginen un entorno natural donde las montañas no solo tocan el cielo, sino que parecen arañarlo con sus crestas afiladas. El corazón visual y geológico del parque son, sin duda, las Torres del Paine, tres formidables agujas de granito, la Torre Sur o D'Agostini, la Torre Central y la Torre Norte o Monzino,
que se elevan desafiantes a alturas de hasta 2.500 metros. Su origen es una historia fascinante de fuego y hielo. Hace aproximadamente 12 a 13 millones de años, en el período Mioceno, una intrusión de magma, una masa de roca fundida, ascendió desde las profundidades terrestres. Este magma no alcanzó la superficie para formar un volcán, sino que se enfrió y cristalizó lentamente bajo una gruesa capa de rocas sedimentarias más antiguas, principalmente lutitas oscuras. Este lento enfriamiento permitió la formación de los grandes cristales que caracterizan al granito claro de las torres y los cuernos. Millones de años de levantamientos tectónicos empujaron este complejo rocoso hacia arriba. Luego, la erosión, en una escala monumental, entró en juego. Los glaciares cuaternarios, verdaderos ríos de hielo de kilómetros de espesor, avanzaron y retrocedieron repetidamente, excavando valles profundos y esculpiendo las montañas con una fuerza implacable. Pero la influencia glacial en Torres del Paine va mucho más allá de la escultura de sus picos. El parque es una ventana al campo de hielo patagónico sur, una vasta extensión de aproximadamente 12.300 kilómetros cuadrados, la tercera reserva de agua dulce congelada más grande del planeta. De este gigante helado se desprenden numerosos glaciares que fluyen hacia los valles del parque. El glaciar Grey es quizás el más icónico, una lengua de hielo de unos 6 kilómetros de ancho y más de 30 metros de altura en su frente, que desemboca en el lago del mismo nombre. Observar cómo colosales bloques de hielo se desprenden del frente del glaciar, un proceso conocido como calvin, y caen al agua con un estruendo atronador, es un espectáculo maravilloso. Estos témpanos, de un azul intenso y compacto debido a la presión que ha expulsado el aire atrapado, flotan a la deriva como esculturas efímeras. Otros glaciares importantes, como el Tyndall, el Pingo y el Zapata, también contribuyen al paisaje hídrico y dinámico del parque, recordándonos que el mundo es un sistema en constante transformación. Las aguas de deshielo de estos glaciares alimentan una intrincada red de ríos y lagos, cada uno con sus matices únicos. El color de estos cuerpos de agua es, a menudo, extraordinariamente vibrante. El lago Poe, con su intenso color turquesa, parece una joya líquida engastada entre montañas. El lago Nordenskjöld, alimentado directamente por el glaciar del mismo nombre, luce un profundo azul verdoso. El lago Sarmiento es notable no solo por su tamaño, sino también por las curiosas formaciones blanquecinas en sus orillas, conocidas como trombolitos. La clave de estos colores tan vivos reside en la harina de glaciar o leche glaciar, finísimas partículas de roca erosionadas por el movimiento del hielo sobre el lecho rocoso. Estas partículas quedan suspendidas en el agua y dispersan la luz solar, produciendo esas tonalidades azules y verdes tan características. Es la firma líquida de la actividad glacial. A pesar de las duras condiciones patagónicas, la vida vegetal en Torres del Paine es sorprendentemente rica y adaptada. El parque presenta un mosaico de ecosistemas. En las zonas más bajas y resguardadas del viento, se desarrollan los bosques caducifolios magallánicos. La lenga, Notophagus pumilio, es el árbol dominante, capaz de crecer incluso en suelos pobres y pedregosos. En otoño, sus hojas se tiñen de un rojo carmesí y un amarillo dorado espectaculares, creando un lienzo de colores cálidos que contrasta con el dramatismo del entorno. A medida que se gana altitud o en áreas más expuestas, el bosque da paso a la estepa patagónica. Aquí dominan los pastos duros y resistentes, como el coirón, y arbustos bajos y compactos, adaptados para soportar la sequía y los vientos incesantes. Entre ellos destaca el calafate, Berberis microphylla, un arbusto espinoso que produce unas bayas comestibles de color azul oscuro, muy apreciadas por la fauna local. En las zonas más elevadas, por encima de la línea arbórea, se encuentra la desolada pero hermosa tundra altoandina o desierto andino. Aquí, solo las plantas más especializadas pueden sobrevivir. Plantas en cojín, pequeñas herbáceas y líquenes que se aferran a las rocas, formando comunidades resistentes en un entorno extremo. Cada especie es un ejemplo de adaptación evolutiva. Este diverso tapiz vegetal sustenta una fauna igualmente fascinante, un elenco de criaturas perfectamente adaptadas a los desafíos de la Patagonia. El guanaco, Lama guanicou, es el herbívoro más sobresaliente y numeroso. Estos elegantes camélidos, parientes silvestres de la llama,
Viven en grupos familiares o manadas de machos jóvenes. Su pelaje lanudo los protege del frío y su agilidad les permite moverse con soltura por terrenos escarpados. Son la presa principal del depredador ápice de la región, el puma con color. Este felino solitario y poderoso es el rey de la estepa y la montaña. Caza al acecho, utilizando su sigilo y su fuerza para abatir guanacos, liebres y otros animales. Avistar un puma en su entorno natural es una experiencia inolvidable, un testimonio de la salud del ecosistema. En los cielos, el cóndor andino, Vultur gryphus, traza círculos majestuosos. Con una envergadura que puede alcanzar los 3.3 metros, es una de las aves voladoras más grandes del mundo. Utiliza las corrientes térmicas ascendentes para planear durante horas con un mínimo esfuerzo, patrullando su vasto territorio en busca de carroña, cumpliendo un rol sanitario crucial. El huemul, Hippocamelus bisulcus, o ciervo sur andino, es otro habitante emblemático, aunque mucho más esquivo y amenazado. Este robusto ciervo, adaptado a la vida en los bosques y matorrales andinos, es un símbolo de la conservación en la Patagonia. El parque también es un refugio para una gran variedad de aves. El clima de Torres del Paine para toda esta vida natural es un protagonista en sí mismo, famoso por su imprevisibilidad y, sobre todo, por la intensidad de sus vientos. Las masas de aire húmedo del Océano Pacífico chocan con la barrera de los Andes, generando un clima muy variable. En un solo día se pueden experimentar las 4 estaciones. Los vientos del oeste, a menudo feroces, pueden soplar con fuerza huracanada, especialmente durante la primavera y el verano austral, moldeando los árboles hasta darles formas fantasmales, como los árboles bandera, y erosionando la roca de manera constante. Esta energía del viento es una fuerza escultora más, que se suma a la del hielo y el agua. Torres del Paine, reconocido como Parque Nacional desde 1959 y como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978, es mucho más que una colección de paisajes impresionantes. Es un ecosistema dinámico, un laboratorio natural donde podemos observar directamente los procesos geológicos y biológicos que han dado forma a nuestro planeta. Es un testimonio de la resiliencia de la vida y de la belleza inherente a los procesos naturales. Desde la grandiosidad de sus picos graníticos hasta la delicadeza de una flora alpina, cada elemento cuenta una historia de tiempo, fuerza y adaptación. Este rincón austral del mundo nos invita a la contemplación, al asombro y a una profunda reflexión sobre nuestro lugar en el vasto esquema de la naturaleza. Es un recordatorio de la importancia de preservar estos espacios prístinos, no solo por su valor intrínseco, sino por lo que hoy nos embarcamos en un viaje hacia uno de los monumentos naturales más imponentes y enigmáticos de Colombia, un coloso de piedra que se alza desafiante hacia el cielo, guardián de historias geológicas que se remontan a millones de años. Estamos hablando, por supuesto, de la Piedra del Peñol, también conocida como el Peñón de Guatapé. ¿Cómo una roca de semejante magnitud pudo surgir en medio de un paisaje de verdes montañas y aguas serenas? ¿Qué secretos esconde su composición y qué fuerzas naturales la esculpieron hasta convertirla en el monolito que hoy admiramos? Prepárense, porque en los próximos minutos desentrañaremos los misterios naturales de esta maravilla geológica, explorando su origen, su composición única y el sorprendente ecosistema que alberga. Acompáñenos en esta aventura vertical hacia el corazón de la Piedra del Peñol. La Piedra del Peñol no es una roca cualquiera que simplemente rodó hasta su ubicación actual. No, su origen es mucho más profundo y fascinante. Se trata de un batolito, una enorme masa de roca ígnea intrusiva. Imaginen una inmensa burbuja de magma, roca fundida proveniente de las profundidades de la Tierra, que ascendió lentamente pero nunca llegó a la superficie para convertirse en un volcán. En lugar de ello, se enfrió y solidificó a kilómetros bajo tierra, a lo largo de incontables eras. Este proceso de enfriamiento fue crucial. Al ser lento, permitió la formación de cristales grandes y bien definidos, otorgándole a la roca una estructura increíblemente resistente. Pero, si se formó bajo tierra, ¿cómo es que hoy se eleva a más de 220 metros sobre el terreno circundante? Aquí entra en juego la paciencia implacable de la naturaleza y el poder de la erosión. Durante millones de años, las rocas más blandas que rodeaban este núcleo de granito endurecido fueron desgastadas por la lluvia,
el viento y los cambios de temperatura. Piensen en ello como una gigantesca escultura natural, donde el artista es el tiempo y sus herramientas son los elementos. Lo que quedó, resistiendo el embate de los eones, es este impresionante monolito, un testamento a la durabilidad de su composición. Es, en esencia, el corazón expuesto de una antigua cámara magmática. Ahora, hablemos de la composición de este gigante. ¿De qué está hecha exactamente la piedra del Peñol? Predominantemente, es una roca granítica, específicamente una granodiorita o cuarzodiorita. Estos nombres pueden sonar técnicos, pero describen una mezcla fascinante de minerales que le confieren sus características únicas. Los principales componentes son el cuarzo, el feldespato y la mica. El cuarzo, uno de los minerales más duros de la Tierra, le otorga a la piedra su increíble resistencia a la erosión. Es el responsable de que, mientras otras formaciones rocosas a su alrededor sucumbían al desgaste, el Peñol se mantuviera firme. El feldespato, por su parte, es el mineral más abundante en la corteza terrestre y contribuye al color y la textura general de la roca, usualmente en tonos grises claros o blanquecinos, aunque a veces con matices rosados o amarillentos dependiendo de las impurezas. Y luego tenemos la mica, esos pequeños cristales brillantes que a menudo podemos ver destellando bajo la luz del sol. Aunque menos abundante, la mica añade ese toque de brillo y también influye en cómo la roca puede fracturarse bajo presión extrema. La textura de la roca es masiva y de grano grueso, lo que significa que los cristales individuales son visibles a simple vista. Esta estructura compacta y la fuerte unión entre sus cristales minerales son la clave de su longevidad y su capacidad para soportar las fuerzas verticales que la mantienen erguida. Es una verdadera fortaleza natural, construida átomo por átomo en las profundidades terrestres. Si observamos de cerca sus paredes, podemos notar vetas y diques de otros minerales, como la aplita, que son como cicatrices o venas que cuentan historias de posteriores intrusiones de magma o fluidos hidrotermales que se abrieron paso a través de la roca ya solidificada. Cada una de estas características es una pista sobre los complejos procesos geológicos que la formaron. Podríamos pensar que una roca tan imponente y aparentemente austera sería un desierto de vida, pero la piedra del Peñol nos sorprende una vez más. En sus grietas, fisuras y superficies se aferra un ecosistema resiliente y especializado, adaptado a condiciones extremas. La vida siempre encuentra un camino, ¿no es así? Uno de los habitantes vegetales más notables son las bromelias. Estas plantas son epífitas, lo que significa que crecen sobre otras plantas o, en este caso, sobre la roca. Han desarrollado adaptaciones asombrosas para sobrevivir en este entorno vertical. Sus hojas forman una especie de tanque en el centro que recolecta agua de lluvia y materia orgánica, creando un microhábitat para insectos y pequeños anfibios. Imaginen estos pequeños oasis de vida suspendidos en la pared de roca, desafiando la gravedad. Además de las bromelias, encontramos líquenes y musgos. Los líquenes son organismos fascinantes, una simbiosis entre un hongo y un alga. Son pioneros en la colonización de rocas desnudas, contribuyendo lentamente a la formación de suelo al descomponer la superficie de la piedra. Los musgos, por su parte, prosperan en las zonas más húmedas y sombreadas, creando alfombras verdes que contrastan con el gris de la roca. Estas pequeñas comunidades vegetales no solo añaden belleza al monolito, sino que también juegan un papel crucial en la retención de humedad y en la creación de nichos para otras formas de vida, como insectos, arañas e incluso pequeños reptiles que encuentran refugio y alimento en este jardín vertical. Es un ecosistema en miniatura, un testimonio de la tenacidad de la vida. Finalmente, consideremos la piedra del Peñol no solo como una formación geológica, sino como una escultura monumental tallada por el tiempo y los elementos. Su presencia dominante en el paisaje es el resultado de millones de años de un proceso llamado erosión diferencial. Esto significa simplemente que las rocas no se desgastan todas al mismo ritmo. Como mencionamos, la composición granítica del Peñol es excepcionalmente dura. Las rocas circundantes, formadas por materiales más blandos y menos resistentes, fueron erosionadas y transportadas por el agua y el viento, dejando al descubierto este núcleo indestructible. El resultado es lo que los geólogos llaman un inselberg, o monte-isla,
una colina rocosa aislada o una pequeña montaña que se eleva abruptamente desde una llanura o un área de relieve suave. La Piedra del Peñol es un ejemplo espectacular de este fenómeno. Su forma redondeada y sus paredes casi verticales son producto del tipo de fracturación y exfoliación que sufre el granito bajo la influencia de los cambios de temperatura y la acción del agua que se filtra en sus grietas y se congela, expandiéndose y desprendiendo lajas de roca. Las famosas grietas que recorren su superficie, una de las cuales fue aprovechada para construir la escalera que permite ascender a su cima, son también parte de su historia geológica. Estas fracturas naturales son puntos de debilidad que, con el tiempo, podrían conducir a desprendimientos, pero también son caminos para el agua y para la vida. Desde su cumbre, la vista del embalse de Guatapé, con su laberinto de islas verdes y aguas azules, es sobrecogedora. Pero es importante recordar que este paisaje también es producto de la geología. El embalse ocupa valles que fueron excavados por antiguos ríos, siguiendo probablemente fallas y zonas de roca menos resistente. Así, la Piedra del Peñol se erige no solo como un destino turístico, sino como una clase magistral de geología al aire libre. Nos cuenta una historia de fuego y presión, de enfriamiento lento y cristalización, de la paciencia infinita de la erosión y de la increíble capacidad de la vida para adaptarse y prosperar incluso en los entornos más inhóspitos. Y así concluimos nuestro fascinante recorrido por las maravillas naturales de la Piedra del Peñol. Hemos viajado millones de años en el tiempo para entender su origen magmático, hemos analizado la fortaleza de su composición granítica, hemos descubierto el sorprendente ecosistema que se aferra a sus paredes y hemos admirado cómo las fuerzas de la naturaleza la esculpieron hasta convertirla en el icónico Inselberg que es hoy. Este gigante de roca es mucho más que una simple elevación en el terreno. Es un archivo geológico, un santuario de vida adaptada y un recordatorio del poder y la majestuosidad de los procesos naturales que han moldeado nuestro mundo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como hoy. Nos sumergiremos en un lugar donde la tierra respira, ruge y nos muestra su poder más salvaje y maravilloso, el Parque Nacional Yellowstone. ¿Listos para descubrir un rincón del planeta que parece sacado de otro mundo? Abróchense los cinturones porque este viaje estará lleno de sorpresas. Yellowstone no es un parque cualquiera, es el primer parque nacional del mundo, un título que lleva con orgullo desde 1872. Pero más allá de su importancia histórica, Yellowstone es un hervidero de actividad geológica, un santuario para la vida salvaje y un espectáculo visual que te deja sin aliento. Imaginen una caldera volcánica tan grande que apenas podemos concebirla, un supervolcán que duerme bajo nuestros pies y que ha modelado este paisaje de formas increíbles. Y hablando de formas increíbles, ¿qué me dicen de los géiseres? Yellowstone alberga más de la mitad de los géiseres del mundo. Sí, han oído bien, la mitad, unos 500 géiseres, un fenómeno natural extremadamente raro en el mundo. El más famoso, por supuesto, es Old Faithful, el viejo fiel. Este géiser es la puntualidad personificada. Aproximadamente cada 60 a 110 minutos, lanza una columna de agua hirviendo y vapor que puede alcanzar los 56 metros de altura. Imagina la presión acumulada para lograr semejante hazaña. Y no está solo. Géiseres como el Steamboat, el más alto del mundo, aunque con erupciones mucho menos predecibles, o el Grand Geyser, nos recuerdan constantemente la energía latente bajo la superficie. Pero ¿de dónde viene todo este calor? Directamente del corazón de la Tierra. Yellowstone se asienta sobre un punto caliente, un lugar donde el magma del manto terrestre está inusualmente cerca de la superficie. Esta proximidad calienta el agua subterránea, creando una red compleja de tuberías naturales que alimentan los géiseres, las fuentes termales, las fumarolas y los pozos de lodo. Las fuentes termales son otro de los grandes atractivos. La Grand Prismatic Spring es, sencillamente, una obra de arte de la naturaleza. Sus colores vibrantes, que van del azul intenso en el centro a verdes, amarillos y naranjas en los bordes, son el resultado de diferentes tipos de bacterias termófilas. Estos microorganismos aman el calor y cada especie prospera a una temperatura específica, creando ese arcoíris líquido espectacular. Y no podemos olvidar Mammoth Hot Springs, con sus terrazas de travertino que parecen cascadas petrificadas, formadas por la deposición de carbonato de calcio a lo largo de milenios.
Es un paisaje en constante cambio, donde nuevas fuentes nacen y otras se secan, recordándonos que la geología es un proceso vivo. Ahora, cambiemos un poco de tema, aunque todo está interconectado aquí. Hablemos de la increíble vida salvaje que llama hogar a Yellowstone. Este parque es uno de los ecosistemas templados intactos más grandes del hemisferio norte. Y eso significa una diversidad de animales que es simplemente asombrosa. Empecemos por los gigantes. Los bisontes americanos. Ver manadas de estos imponentes animales pastando libremente en los valles de Lamar o Hayden es una experiencia que te transporta a otra época. Son los mamíferos terrestres más grandes de América del Norte y han vivido en esta región durante miles de años. Su recuperación, después de haber estado al borde de la extinción, es una de las grandes historias de éxito de la conservación. Y donde hay herbívoros, hay depredadores. Yellowstone es famoso por sus osos. Tanto el oso negro como el imponente oso grizzly deambulan por estos bosques y praderas. Ver a un grizzly en su hábitat natural es una experiencia que impone respeto. Son animales increíblemente poderosos e inteligentes. Aunque los encuentros deben ser siempre a una distancia segura, su presencia es fundamental para el equilibrio del ecosistema. Otro depredador clave que ha regresado triunfalmente a Yellowstone es el lobo gris. Su reintroducción en 1995, después de décadas de ausencia, tuvo efectos en cascada sorprendentes y positivos en todo el ecosistema, un fenómeno conocido como cascada trófica. Los lobos ayudaron a controlar las poblaciones de alces, lo que a su vez permitió que sauces y álamos se recuperaran a lo largo de los ríos. Esto benefició a los castores, que construyeron más diques, creando hábitats para otras especies. Un ejemplo perfecto de cómo cada pieza del rompecabezas natural es crucial. Y hablando de alces, estos majestuosos cérvidos son una vista común, especialmente durante el otoño, cuando los machos emiten sus característicos bramidos durante la época de celo. Pero la fauna de Yellowstone no se limita a los grandes mamíferos. Hay una increíble variedad de aves, desde la majestuosa águila calva y el águila pescadora sobrevolando los ríos y lagos, hasta el pequeño pero resistente cascanueces de Clark, vital para la dispersión de las semillas de pino de corteza blanca. Los ríos y lagos del parque, como el gigantesco lago Yellowstone, están llenos de truchas, que son el sustento de muchas de estas aves y mamíferos. El lago Yellowstone, por cierto, es el lago de alta elevación más grande de América del Norte, y en invierno, gran parte de su superficie se congela, creando un paisaje invernal espectacular. Los ecosistemas de Yellowstone son tan variados como su geología y su fauna. Tenemos vastos bosques de coníferas, dominados por especies como el pino con torta, que está adaptado al fuego, un elemento natural y necesario en este ecosistema. De hecho, los incendios de 1988, aunque inicialmente vistos como una catástrofe, demostraron ser cruciales para la regeneración del bosque y la diversidad del paisaje. Una de las cosas más fascinantes de Yellowstone es cómo todos estos elementos, la geología, el agua, el clima, las plantas y los animales, interactúan de formas complejas y dinámicas. Es un laboratorio natural gigantesco donde podemos observar los procesos ecológicos en acción. Por ejemplo, las características geotérmicas no solo son espectaculares, sino que también crean microclimas únicos que permiten la supervivencia de ciertas plantas y animales incluso durante los crudos inviernos. Los bisontes y otros animales a menudo se congregan cerca de las áreas termales para aprovechar el calor y encontrar vegetación accesible cuando la nieve cubre el resto del paisaje. Y no podemos olvidar la investigación científica que se lleva a cabo aquí. Yellowstone es un lugar crucial para estudiar la vulcanología, la ecología de poblaciones, el comportamiento animal y los efectos del cambio climático en ecosistemas de alta montaña. Lo que aprendemos en Yellowstone tiene implicaciones para la conservación y el manejo de áreas naturales en todo el mundo. Para quienes visitan el parque, es fundamental recordar que somos invitados en este mundo salvaje. Es crucial seguir las normas de seguridad, como mantener la distancia con los animales, no alimentarlos, y permanecer en los senderos y pasarelas designadas, especialmente en las áreas geotérmicas donde el suelo puede ser inestable y el agua extremadamente caliente. La belleza de Yellowstone reside en su naturaleza indómita, y es nuestra responsabilidad ayudar a protegerla para las futuras generaciones.
Pensemos por un momento en la inmensidad del tiempo geológico que ha dado forma a este lugar. Las erupciones volcánicas masivas, la lenta erosión de los cañones, el avance y retroceso de los glaciares, todo ha contribuido a crear el Yellowstone que vemos hoy. El Gran Cañón de Yellowstone, con sus paredes amarillas, que de hecho le dan el nombre al parque, Yellowstone o Piedra Amarilla, por el que pasa su río principal, desemboca en una cascada también maravillosa. Cada rincón de Yellowstone cuenta una historia. Desde los árboles petrificados en Specimen Ridge, testigos de antiguas erupciones volcánicas que sepultaron bosques enteros, hasta los delicados patrones de las bacterias en los canales de escorrentía de las fuentes termales. Es un lugar que despierta la curiosidad, que te hace hacer preguntas sobre cómo funciona nuestro mundo. Así que, ya sea que te maravilles ante la erupción de un geyser, observes una manada de bisontes atravesando un río, o simplemente te sientes en silencio a contemplar un paisaje que parece inalterado por el tiempo, Yellowstone te cambia. Te recuerda la fuerza bruta y la delicada belleza de la naturaleza. Es un tesoro, no solo para Estados Unidos, sino para toda la humanidad. Yellowstone es mucho más que un conjunto de características naturales asombrosas, es un sistema vivo, vibrante y en constante evolución. Es un recordatorio de la importancia de preservar estos espacios salvajes, no solo por su belleza intrínseca, sino por los servicios ecosistémicos vitales que brindan y por el conocimiento. Hoy, nos embarcamos en un viaje a una isla única, un laboratorio viviente de la evolución, Madagascar. Y en el corazón de sus paisajes más icónicos, se alzan unos colosos que parecen arrancados de un sueño o de una pintura surrealista. Hablamos, por supuesto, de los imponentes y enigmáticos árboles baobab. ¿Alguna vez han imaginado un árbol que parece haber sido plantado al revés, con sus raíces extendiéndose hacia el cielo? Esa es la silueta inconfundible del baobab, un verdadero monumento de la naturaleza. Estos gigantes no son solo parte del paisaje, son ecosistemas en sí mismos, guardianes del tiempo y maestros de la supervivencia. Y Madagascar es, sin duda, la capital mundial de los baobabs. El género al que pertenecen estos árboles se llama Adansonia. A nivel global, existen 9 especies de baobabs, pero lo realmente extraordinario es que 6 de ellas son endémicas de Madagascar. Sí, 6 especies que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo. Cada una de las especies malgaches tiene su propia personalidad, su propia forma de desafiar el entorno. Quizás el más famoso de todos sea el Adansonia grandidieri, el protagonista de la célebre Avenida de los Baobabs. Imaginen una carretera flanqueada por estos colosos de troncos cilíndricos, lisos y de un color rojizo grisáceo, que se elevan hasta 30 metros hacia el cielo. Sus copas, relativamente pequeñas en comparación con la masividad de sus troncos, parecen delicados penachos sobre columnas ancestrales. Es una visión que te deja sin aliento y te transporta a un mundo antiguo. Ahora, la pregunta clave: ¿cómo logran estos árboles no solo sobrevivir, sino prosperar en entornos a menudo implacables, con largas temporadas de sequía? Aquí es donde la genialidad de la naturaleza se despliega en todo su esplendor. El secreto principal reside en sus extraordinarios troncos. No son de madera densa y maciza como la de muchos otros árboles. En cambio, están compuestos por fibras esponjosas y húmedas, capaces de almacenar grandes cantidades de agua. Un solo baobab adulto puede llegar a contener miles de litros de agua en su interior. Esto los convierte en verdaderos tanques de agua vivientes, una reserva vital para los meses en que la lluvia es solo un recuerdo lejano. Durante la estación seca, el tronco puede incluso encogerse visiblemente a medida que el árbol utiliza sus reservas hídricas. Otra adaptación crucial es su condición de árboles caducifolios. Aunque pueda parecer contradictorio en climas cálidos, los baobabs pierden sus hojas durante la estación seca. ¿Por qué? Simple. Para minimizar la pérdida de agua a través de la transpiración. Sin hojas, la demanda de agua se reduce drásticamente, permitiéndoles conservar sus preciosas reservas internas. Cuando las lluvias regresan, un nuevo dosel de hojas verdes y frescas brota con rapidez, listo para capturar la energía del sol. Su corteza también es notable. Es gruesa, a menudo lisa, y en algunas especies tiene una textura ligeramente corchosa. Esta corteza no solo los protege de la deshidratación,
sino que también les confiere una sorprendente resistencia al fuego, un fenómeno común en las sabanas y bosques secos donde habitan. Aunque el exterior pueda chamuscarse, el interior vital del árbol a menudo permanece intacto. Y si la corteza resulta dañada, tienen una asombrosa capacidad para regenerarla. Y ni qué decir de la longevidad. Los baobabs son verdaderos ancianos del reino vegetal. Aunque determinar su edad exacta es complicado porque no forman anillos de crecimiento anuales tan claros como otros árboles, los científicos estiman que muchos ejemplares viven varios siglos, y algunos podrían incluso superar el milenio. Imaginen las historias que podrían contar estos testigos silenciosos del tiempo, las generaciones de fauna que han encontrado refugio y sustento en ellos. La vida de un baobab comienza con una flor, pero no una flor cualquiera. Las flores de baobab son espectaculares. Grandes, a menudo blancas o de tonos crema, con un ramillete de estambres prominentes que parecen fuegos artificiales. Y aquí viene otra peculiaridad. Muchas especies florecen al anochecer. Sus pétalos se abren con la caída del sol, liberando un aroma a veces almizclado, a veces dulzón, diseñado para atraer a polinizadores nocturnos. Estas flores son efímeras, a menudo duran solo una noche, marchitándose con las primeras luces del día siguiente. Un espectáculo fugaz, pero vital. ¿Y quiénes son los afortunados invitados a este banquete nocturno? Pues una variedad de criaturas fascinantes. Los murciélagos frugívoros y nectarívoros juegan un papel crucial, atraídos por el néctar y el polen. Al revolotear de flor en flor, transportan el polen, asegurando la fertilización. En Madagascar, algunos lémures nocturnos, como los lémures ratón o los lémures enanos, también se sienten atraídos por estas flores, lamiendo el néctar y contribuyendo incidentalmente a la polinización. Incluso ciertas especies de polillas halcón, con sus largas espiritrompas, son capaces de alcanzar el néctar y participar en este proceso vital. Es una danza nocturna de interdependencia, esencial para el futuro de estos gigantes. Una vez polinizadas, las flores dan paso a los frutos. Los frutos del baobab son también inconfundibles, grandes, ovoides o alargados, con una cáscara dura y leñosa, a menudo cubierta por una pubescencia aterciopelada de color verdoso o marrón amarillento. En su interior, las semillas están incrustadas en una pulpa blanquecina, seca y harinosa, a veces con un sabor ligeramente ácido. Esta pulpa es nutritiva, rica en vitamina C, calcio y otros minerales. La dispersión de estas semillas es otro capítulo interesante. En Madagascar, se cree que diversos animales, incluyendo posiblemente los lémures que consumen la pulpa, podrían ayudar a dispersar las semillas al ingerirlas y luego excretarlas en lugares alejados del árbol madre. Antiguamente, la megafauna extinta de Madagascar, como los lémures gigantes o las tortugas gigantes, podría haber jugado un papel aún más importante en este proceso. Hoy en día, el agua también puede transportar los frutos o semillas en algunas áreas. Pero los baobabs no son solo maravillas de adaptación individual, también son pilares ecológicos. Proporcionan alimento y refugio a múltiples seres vivos. Sus flores ofrecen néctar y polen. Sus hojas son consumidas por algunos animales. Las cavidades que a menudo se forman en sus enormes troncos y ramas sirven de hogar para aves, reptiles como geckos, e innumerables insectos. Durante la estación seca, el agua almacenada en pequeños huecos o incluso la humedad de su madera puede ser una fuente vital para la fauna sedienta. Son verdaderos oasis de vida en paisajes a menudo áridos. A pesar de su aparente fortaleza y longevidad, los baobabs de Madagascar enfrentan serios desafíos. La deforestación para la agricultura y la producción de carbón vegetal ha reducido significativamente sus hábitats naturales. Los incendios, y aunque los adultos muestran cierta resistencia, pueden ser devastadores para los ejemplares jóvenes y las plántulas. El cambio climático, con la alteración de los patrones de lluvia y el aumento de las temperaturas, también representa una amenaza potencial para estas especies adaptadas a condiciones muy específicas. Además, los baobabs tienen una tasa de regeneración natural relativamente lenta. Las plántulas son vulnerables y tardan muchas décadas, incluso siglos, en alcanzar la majestuosidad de sus progenitores. Por ello,
La conservación de los ejemplares adultos y de sus ecosistemas es absolutamente crucial para asegurar que estas catedrales vivientes sigan adornando los paisajes malgaches para las futuras generaciones. La investigación científica continua nos ayuda a comprender mejor sus necesidades, sus vulnerabilidades y las estrategias más efectivas para protegerlos. Estos árboles son mucho más que simples plantas, son símbolos de resistencia, de adaptación y de la increíble biodiversidad que alberga nuestro mundo. Son un recordatorio de la profunda conexión entre todos los seres vivos y la importancia de preservar los tesoros naturales que aún nos quedan. La próxima vez que piensen en Madagascar, imaginen estos gigantes con sus brazos extendidos hacia el firmamento, guardianes silenciosos de una historia evolutiva que se remonta a millones de años. Los baobabs de Madagascar son, en definitiva, una fuente inagotable de asombro y una lección viva de la fuerza y la belleza de la naturaleza. Su estudio nos sigue revelando secretos, y su mera existencia nos inspira a mirar el mundo con más curiosidad y respeto. ¿Qué les ha parecido este? Hoy viajaremos al corazón de unas cataratas sin igual, ubicadas entre Argentina y Brasil. Estas imponentes cataratas tienen un significado en su nombre que les hace honor: agua grande. Imagina el encuentro atronador del agua y la tierra a una escala colosal. Un paraíso de agua y poder que envuelve todo a su alrededor en una fina bruma. No una, ni 10, sino cientos de cascadas, 275 para ser exactos, precipitándose en una sinfonía de poder crudo y belleza esculpida por millones de años. Son las monumentales cataratas del Iguazú, una escultura natural que nos habla de la geología, la hidrología y la asombrosa capacidad de la vida para prosperar en estos ambientes. Las cataratas del Iguazú no son una única caída, sino un vasto sistema de saltos que se extiende por casi 3 kilómetros a lo largo de la frontera entre Argentina y Brasil. Su altura, supera los 80 metros en algunos puntos, es impresionante, pero es la cantidad de agua y el diseño natural de las caídas lo que las hace únicas en el mundo. ¿Cómo se forjó esta maravilla geológica? ¿Qué procesos la mantienen viva y en constante cambio? Nuestro viaje para comprender Iguazú nos lleva millones de años atrás, a una época de intensa actividad volcánica. Enormes flujos de lava basáltica se extendieron por la meseta del Paraná, creando gruesas capas de roca volcánica, una encima de la otra. Con el tiempo, estas capas se enfriaron y solidificaron, formando la base dura y resistente sobre la que fluye el río Iguazú. Pero debajo de este basalto, existen capas de roca más blandas, como la arenisca. La clave de la formación de las cataratas reside en un gran escalón o falla en el lecho rocoso y en el poder implacable del agua. El río Iguazú, fluyendo sobre la capa dura de basalto, encuentra este desnivel y se precipita. Sin embargo, el agua no solo cae. Con el tiempo, se infiltra en las grietas de las capas de basalto, alcanzando las capas de arenisca más blandas debajo. El río comienza a erosionar esta roca más débil por debajo de la capa dura superior. Este proceso de erosión socava la capa de basalto superior, haciendo que grandes bloques de roca se desprendan periódicamente. Es como si el río estuviera constantemente royendo la base de su propio lecho, haciendo que el borde de las cataratas retroceda lentamente aguas arriba a lo largo de miles de años. La forma actual en herradura o semicircular de muchas partes de las cataratas es el resultado visible de este proceso de erosión diferencial, creando una línea de falla en movimiento. Mirando de cerca las paredes de las cataratas y los cañones que el río ha tallado, se pueden observar las diferentes capas de flujos de lava superpuestos. Cada capa representa un evento volcánico masivo. En algunas secciones, el enfriamiento de la lava basáltica formó columnas hexagonales distintivas, un fenómeno geológico llamado disyunción columnar, que añade otra capa de complejidad y belleza a la estructura rocosa subyacente de Iguazú. El protagonista principal es, por supuesto, el agua. El río Iguazú drena una cuenca considerable, y su caudal puede variar drásticamente entre las estaciones secas y las húmedas. Durante los períodos de crecida, el volumen de agua que se precipita por las cataratas es asombroso, alcanzando decenas de miles de metros cúbicos por segundo. Esta masa de agua en movimiento genera una energía cinética fenomenal, responsable del rugido constante que se escucha a kilómetros de distancia, una manifestación sonora de la pura fuerza de la naturaleza. La garganta del diablo es el clímax de esta demostración de poder. Aquí,
Una gran parte del caudal del río se concentra en una estrecha garganta en forma de U, donde el agua cae con una violencia sin igual en un abismo de más de 80 metros de profundidad. La presión del agua, el impacto constante y la turbulencia extrema en la base de la caída son fuerzas geológicas activas que continúan moldeando la roca, aunque a un ritmo que solo es perceptible a escalas de tiempo geológico. Imagina la cantidad de energía liberada cada segundo. Es una conversión masiva de energía potencial, debido a la altura, en energía cinética, el movimiento, y energía térmica, el calor generado por la fricción y el impacto, además de la energía sonora que nos ensordece. Los hidrólogos estudian esta dinámica para comprender no solo la fuerza erosiva, sino también el impacto que esta liberación de energía tiene en el ecosistema fluvial aguas abajo. La simple dinámica del agua cayendo crea un fenómeno atmosférico distintivo, la bruma constante. Esta nube perpetua de finas gotas de agua satura el aire alrededor de las cataratas, creando un microclima único. La alta humedad constante y la temperatura relativamente estable en esta zona de bruma han dado lugar a un ecosistema especializado, diferente al de la selva circundante que no recibe esta humedad constante. Este microclima de bruma es un paraíso para ciertas formas de vida. Musgos, líquenes y helechos cubren las rocas y los troncos de los árboles, prosperando en el aire supersaturado. Orquídeas y bromelias epífitas se adhieren a las ramas, absorbiendo la humedad directamente del aire. La vegetación aquí es notablemente exuberante y adaptada a una dependencia constante del agua en forma de niebla. La vida en Iguazú no solo se adapta a la bruma, algunos organismos prosperan en las condiciones más extremas. Ciertas algas y cianobacterias forman biopelículas sobre las rocas constantemente salpicadas y expuestas a la fuerte corriente o el impacto del agua. Insectos especializados tienen larvas acuáticas que pueden adherirse a las superficies rocosas sumergidas o resistir la fuerza del agua, siendo parte de la cadena alimenticia para aves y peces que se aventuran cerca de las caídas. La fauna también muestra adaptaciones interesantes. Los vencejos de cascada son un ejemplo icónico. Estas aves son capaces de volar a través del velo de agua de las cataratas para anidar en las salientes rocosas detrás de las caídas, un nicho seguro pero inhóspito para la mayoría de las especies. Mariposas de una diversidad asombrosa revolotean en la zona de bruma, a menudo congregándose en parches húmedos para absorber minerales. La selva circundante, aunque distinta del microclima inmediato de las cataratas, está intrínsecamente ligada a ellas. El río Iguazú antes y después de las caídas alberga una rica fauna acuática, y la selva atlántica circundante añade capas de biodiversidad terrestre, con especies de mamíferos, aves, reptiles e insectos que interactúan en un ecosistema complejo. La presencia constante del agua monumental influye en toda la región. Los procesos naturales en Iguazú son un recordatorio de que el mundo es dinámico. La erosión continúa, haciendo que las cataratas caminen lentamente río arriba. Estimaciones científicas sugieren una tasa de retroceso que varía según el caudal y la resistencia de la roca, pero que es un proceso geológico activo que, eventualmente, cambiará la forma de las cataratas a lo largo de milenios. Estamos presenciando una obra de arte geológica en progreso. La variabilidad natural del caudal del río, aunque puede alterar temporalmente la apariencia de las cataratas, es parte de su ciclo natural. Períodos de bajo caudal revelan más de la estructura rocosa subyacente, mientras que las crecidas muestran la fuerza máxima del agua. Este ciclo hidrológico es fundamental para la salud a largo plazo del ecosistema asociado a las cataratas. Las cataratas del Iguazú son mucho más que una vista impresionante. Son un aula al aire libre para la geología y la hidrología, un laboratorio natural donde podemos estudiar la erosión, la dinámica fluvial a gran escala y la capacidad de la vida para adaptarse a condiciones extremas creadas por la fuerza del agua. Desde la antigua historia volcánica que formó la meseta, pasando por la incesante labor de la erosión que esculpe el borde de las caídas, hasta el microclima único que nutre una biodiversidad especializada, Iguazú es un testimonio del poder y la complejidad de los procesos naturales de nuestro mundo. Es una maravilla que merece nuestra admiración profunda y nuestro estudio científico continuo por su valor geológico, hidrológico y biológico incalculable. Si la inmensidad, la fuerza y la fascinante ciencia detrás de las cataratas del Iguazú han despertado tu asombro por el poder de la naturaleza, no dejes que termine aquí tu exploración.
Suscríbete a nuestro canal para acompañarnos en futuros viajes científicos a las maravillas geológicas e hidrológicas de nuestro planeta. Dale me gusta a este vídeo si te cautivó descubrir la fuerza del agua y las rocas, y activa la campanita para ser el primero en sumergirte en nuestro próximo descubrimiento natural. Hasta la próxima exploración.